días, 1 de agosto del año 2019. Pasaron las horas de calor y en Madrid hace calor, pero no el calor tórrido y sofocante de la semana pasada. De hecho, estas últimas noches, cosa que agradezco, ustedes pensarán que estoy un poco obsesionado con esto, pero a mí es que lo de las noches caribeñas, creo que se llaman tropicales, por mejor decir, me vienen francamente mal. Y ayer tuvimos en Madrid una temperatura por la noche, una mínima de 19 grados, cosa que está muy bien, y el día anterior de 15, cosa que está aún mejor. Y por mi parte, que en unos pocos días me tomo vacaciones, me iré al norte de España, a Cantabria, que no es otra cosa que la salida castellana al mar, para aún mejorar estas temperaturas que por el momento, ya digo, pese al cambio climático, pese al calor que provoca la mano del hombre capitalista y neocolonial, sigue en España y en Madrid concretamente, por el momento seguimos con unas temperaturas moderadas. Hoy, como les digo, es 1 de agosto, hoy parece que la Comunidad de Madrid por primera vez ve un horizonte relativamente luminoso. El partido de Santiago Abascal, que saben ustedes que es Rocío Monasterio la que está a las riendas de su vertiente autonómica madrileña, ha puesto encima de la mesa un pliego de condiciones, con unas cuantas condiciones yo creo que perfectamente asumibles, y que sabemos que el Partido Popular y que incluso Ciudadanos miran ya con buenos ojos. Esto quiere decir que seguramente la semana que viene, el martes o el miércoles de la semana que viene, podríamos tener una sesión de investidura. Es así, no como la primera que se produjo en Murcia o la primera que tuvimos aquí en la carrera de San Jerónimo. Esta sí sería exitosa e Isabel Díaz Ayuso podría ser por fin presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto por una parte. Por otra, sigue coleando el CIS, la encuesta del CIS. Saben ustedes que el Partido Socialista no solo ganaría, sino que arrasaría en unas futuras elecciones generales con más del 40% del voto, casi la mayoría absoluta. Y Tezanos sigue colocando a Pedro Sánchez ya no solo al frente de la presidencia del gobierno, sino que es presumible que en futuras ediciones del CIS Pedro Sánchez incluso sea proclamado rey de España y papa de Roma. Esto veremos si es así, porque si con la situación de inestabilidad que tenemos alcanza el 41,3%, a poco bien que vayan las cosas, es muy probable que el Partido Socialista obtenga el 70 o el 80% de los votos de la representación de la Cámara. Aproximadamente 300 de 350 diputados. Podría ser que a juicio de Tezanos llegara a alcanzar Pedro Sánchez. Hoy vamos a tener a José María Sánchez Galera, el escritor, vamos a tener a Xavier Cajo, vamos a tener a Miguel Gutiérrez Pérez, vamos a tener también a Sergio López del Partido Popular de Fuenlabrada, y vamos a tener por fin, que hacía mucho tiempo que no venía a la auténtica redacción abierta, que es la de la mañana, como ustedes bien saben, al filósofo Pedro Insúa. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy buenos días. ¿Tú qué has estado? Estar aquí de nuevo. Sin ánimo de comprometerte, Pedro, tú que has estado en las dos redacciones abiertas, ¿cuál es la que a tu juicio te parece la más auténtica, la verdadera? A ver, pues el clima Sabiendo que en Madrid, tenemos aquí a Javi Torres. El clima en Madrid efectivamente no está siendo tan caluroso como... No está siendo tan caluroso, perfecto. Bueno, pues como buen gallego, yo creo que ha sabido responder lo que toca, para no enemistarse con ninguno de los dos. Bueno, este libro que ven aquí, a ver si Raquel puede hacerle un plano detalle, se titula El orbe a sus pies, de la editorial Ariel. Es el último libro de Pedro Insúa Rodríguez. Es un libro que lleva ya unos cuantos meses en el mercado, es un libro que se publicó con motivo del aniversario del 5º centenario de la Vuelta al Mundo Magallanes Elcano Magallanes, o sencillamente Juan Sebastián Elcano, guipuzcoano y por tanto español universal. Saben ustedes que durante todo este año se han estado celebrando, quizá menos, seguramente menos de lo que se debería, la efeméride de la Vuelta al Mundo, sobre todo en Portugal, en tanto que ellos se arrogan, con ánimo de exclusividad incluso, el mérito de la Vuelta al Mundo. Y antes de entrar en el contenido propiamente dicho de tu libro, Pedro, quería que conocer tu opinión respecto a esa presunta, ese presunto mérito exclusivamente portugués de la Vuelta al Mundo. Bueno, no tiene ningún sentido, porque precisamente el planteamiento de la expedición de Magallanes, la búsqueda de la especiería por el occidente, es un objetivo totalmente castellano. Es decir,
derivado del Tratado de Tordesillas, es una derivación del Tratado de Tordesillas. Entonces, Portugal ya había estado allí, por el otro lado, por el lado que se correspondía, por su hemisferio, por el hemisferio que había sido repartido en Tordesillas al hemisferio portugués, con la carrera africana, y Vasco de Gama llega hasta allí, y después las expediciones que vienen posteriormente, de Meneses, Sequeira, tal, todos los, incluso el propio Magallanes, junto con Abreu y otro, que ahora no me sale el nombre, pues Serrano, Abreu y Magallanes son los tres que llegan a la Insulindia. A la Insulindia no se sabe exactamente a dónde llegan, al final se posicionan las Molucas, pero ya habían llegado, los portugueses ya habían llegado. Es decir, la expedición que inicia Magallanes solo tiene sentido español, solo tiene sentido castellano. No tiene ningún sentido plantearlo como es más, está hecha contra Portugal. Contra Portugal, tanto es así, los portugueses lo saben obviamente y buscan sabotear esa expedición constantemente desde el principio. Desde el principio están tratando de sabotear, incluso con la amenaza de muerte, Magallanes barajando la idea de un atentado de muerte en Zaragoza. Y después ya pues 2 expediciones náuticas que van a interceptarles, a tratar de interceptar esa expedición para desbaratarla y deshacerla, que es lo que hacen con una de las naves, con la Trinidad. Efectivamente los portugueses la consiguen interceptar y la destruyen, vamos, la deshacen totalmente. Solo regresan 3 de los 50 que iban a la Trinidad, los portugueses mareándolos por toda la Insulindia. Quien consigue, y esto es una operación de una sagacidad y que es el mérito que tiene el Cano, naturalmente, la suerte está hecha para los audaces, ¿no? Dice Alejandro Magno, la suerte favorece a los audaces. Pues la audacia del Cano es impresionante, es decir, cómo desde la isla de Timor sale, y no tocando ninguna de las rutas tradicionales portuguesas de la carrera de la India portuguesa, sin tocar, llega hasta Cabo Verde. Es una operación impresionante. Llega muy desgastado, llega muy mal, pero lo hacen. Y entonces, esto no se vuelve a repetir nunca, porque después hay más expediciones. Y nunca jamás se consiguió lo que hizo el Cano, posteriormente, nunca. Vale, bueno, y siendo esto así, hay aún un argumento, y ese sí que es a priori irrefutable, aunque sé que me vas a hablar de una desnaturalización posterior, pero Fernando de Magallanes con H intercalada, puesto que su apellido original es portugués, es nacido en el Reino de Portugal. Porto, sí. Bueno, una población cercana a Porto, sí. Sí, pero y era digamos, vasallo natural del rey de Portugal, Manuel I. Pero él se desnaturaliza, precisamente, es decir, hace actos públicos de desnaturalización. Uno de esos actos públicos es la propia expedición, el propio montaje de la expedición, junto con Ruy Falero, que es otro portugués que también se desnaturaliza. Entonces, los dos le plantean al recién llegado Carlos, en 1517 llega Carlos, en 1518 le plantean esto a Carlos. Después de haberse entregado a Manuel I. No, a Manuel I no se lo plantean. ¿Por qué se desnaturalizan? Se desnaturaliza porque Manuel I trata mal a Magallanes, no le concede unos méritos que él habría querido tener en África. Magallanes es un soldado también, en África actúa como soldado. Una vez que vuelve de la Insulindia, de la expedición de Abreu, Serrano y Magallanes, vuelve, y entonces en África se entretiene allí con una serie de historias. Date cuenta que Portugal, digamos, su expansión es por África. Entonces allí pues hay una serie de operaciones, ellos buscan allí pues la carrera del oro, la explotación de oro, de esclavos, etcétera. Todo esto lo busca Portugal. Portugal empieza la carrera africana, ¿no? Y buscando, eludiendo el imperio turco, buscando al Preste Juan y buscando, es decir, por razones comerciales y apostólicas, Portugal inicia la carrera africana. Entonces allí tiene un papel muy importante. Portugal se expande hacia África. Ceuta es portuguesa. Ceuta no la coge España hasta y aún conserva el escudo de... Sí, claro. Ceuta es portuguesa hasta 1669, que Portugal se independiza de España, entonces Ceuta se mantiene como española, pero una vez que se anexió por Portugal, pero Ceuta empieza siendo portuguesa. Y entonces ahí, en ese contexto africano, Magallanes adquiere una serie de méritos, que él entiende que son méritos, se los pide que conceda ese reconocimiento Manuel I, y Manuel I lo despacha de una manera completamente, lo desprecia sencillamente. Entonces Magallanes pues responde con esto nada menos, que es que ponerse al servicio del rey de España y buscar un estrecho para encontrar la vía occidental hacia el oriente. Es decir, lo más es chafar absolutamente el negocio portugués. Date cuenta que
las especies tenían más valor que el oro incluso. Las especies pues, eran muy útiles desde el punto de vista de la comida, sobre todo de lujo, como elementos de lujo y tal. Entonces, vamos a ir viendo mientras, Raquel, el mapa de la expedición, el Cano Magallanes, haz el favor, porque es verdaderamente extraordinario lo que allí se produce. ¿Puedes, Pedro, explicarle a los espectadores de la redacción abierta, si eres tan amable, esto en qué consiste? Sí, vamos a ver. En 1453 cae el Imperio Turco, entonces ahí se produce un socavón, digamos, en el mundo cristiano, entonces se separa el cristianismo del Oriente del Occidente. Entonces hay que restaurar las vías, no solamente apostólicas, tomar contacto con los cristianos, se supone, del Oriente, el Prestejón, algunos legendarios, Prestejón, pero otros reales, los joaquinitas, los tal, que quedaban del otro lado. Y las vías comerciales que habían sido iniciales, continuadas por Marco Polo, que las vías asiáticas de penetración con caravanas asiáticas por toda Asia, la ruta de la seda, distintas rutas que habían sido recorridas también por castellanos, ¿no? Entonces, con la famosa embajada Tamerlán de Clavijo y todo esto, pues se rompe, se destruye o se obstaculiza, sobre todo con la toma de Constantinopla en 1453. Entonces, se encarece muchísimo. El Islam es un obstáculo muy grande, es un socavón que se produce. Entonces, de frente no se le puede atacar, no se le rinde al Islam, entonces hay que eludirlo. Entonces, ¿cómo se le elude? Pues hay que penetrar en ese mar Océano que no se había penetrado nunca, con nuevas técnicas que tienen, que son las técnicas de la aguja de marear, llamada brújula por nosotros, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer unas naos que dependen, es decir, la típica embarcación de remos del Mediterráneo no da para penetrar en el océano. Hay que inventar otra estructura que es con un velamen, sin remos, y que es la carabela y la nao. Entonces, con esto se entra en el océano. Entonces, el Atlántico... Claro, es que lo que acaba de decir Pedro Insúa lo ha verbalizado en apenas 3 segundos, pero supone una revolución tecnológica total y absoluta, equiparable, no sé, a los móviles, a lo que estamos disfrutando o padeciendo a día de hoy, que es a los satélites artificiales, una comunicación, un salto cualitativo en la capacidad de comunicarse del ser humano gigantesco, es decir, es penetrar en los océanos. ¿Y es una época oceánica, que inician una época oceánica que transforma absolutamente la concepción del mundo, se ajusta a la concepción real y se viene abajo, a la actual, somos herederos de esa concepción, y se viene abajo totalmente el mundo mediterráneo antiguo y medieval. Se viene abajo, con las quillas de esas naos, se está destruyendo el mundo antiguo. El mundo antiguo y medieval se está viniendo abajo, que estaba restringido al Mediterráneo completamente. El Mediterráneo, el non plus ultra que marcaba el Mediterráneo, que las columnas de Hércules, que es lo que decía Píndaro, por ahí no se puede seguir. No hay nada, más allá no se puede seguir. Y el ónfalos, digamos, el centro del mundo, esa concepción se viene abajo. Plus ultra, hemos pasado, y está la marca de España precisamente, plus ultra, que figura en el escudo, hemos pasado, y fíjate la vinculación de España con el océano y con el mar, fundamental en su escudo. Entonces, hemos pasado plus ultra, hemos ido más allá. Y esto es lo que reconocen los italianos, ¿no? Porque la expresión de que en España no se pone el sol, estos son poetas italianos, básicamente. Ariosto, la expresión de que en España no se pone el sol es de Ariosto, el de Ludovico Ariosto, el del Orlando Furioso, un poema tan influyente en el siglo XVI. Bueno, pues entonces, es penetrar esos océanos. Penetran esos océanos con la intención, Colón, de ir al oriente por el occidente, es decir, tienen incorporada la concepción de Eratóstenes de la esfera. El mundo es una esfera, el orbe es una esfera, y entonces, por lo tanto, si pues desde un punto se puede llegar al mismo punto dando la vuelta de 360 grados. Entonces, si por el oriente, hacia el oriente, está el Imperio Turco por un lado, el Mediterráneo no nos deja pasar, por el sur, Portugal, y cierra el paso además en Alcasovas en 1479. No podemos pasar por ahí. Pues solo queda una vía, la vía occidental. Entonces, ir hacia el occidente para llegar al oriente. Es decir, ir a América y sobrepasar. Claro, pero América no se sabe que está aún, como Colón, digo. Entonces, en 1400, bueno, estamos en Colón aún. Sí, entonces, este proyecto es el que plantea Colón a los Reyes Católicos. Se lo aceptan y, ¿qué pasa? Que no llega.
¿Por qué? Porque hay un obstáculo que nadie contaba con él, que es un pedazo continente entre medias, que en principio es un obstáculo para este proyecto va a continuar, va a seguir, pero tiene un obstáculo, que es América. América en principio es un obstáculo. De manera que podemos decir que lo que hace Elcano es finalizar el proyecto Exacto, inicial de lo que hace Colón. Magallanes, realmente. Hay que reconocerle a Magallanes, Magallanes es el que lleva todo el peso de la expedición, todo el peso absolutamente. Elcano aparece al final, pero aparece con una operación completamente que consuma la expedición, porque si no se hubiera desbaratado, es decir, si es por Magallanes, pues se hubiera fracasado. Es quien lleva al éxito la operación es Elcano, pero quien lleva todo el peso de la armada, del montaje, de todo, es Magallanes. Es un planteamiento para 2 años, ir no se sabía dónde estaba el estrecho, si es que había estrecho, es decir, era muy indeterminado todo. Entonces es un riesgo tremendo y estaba planteado para que durase 2 años y duró 3. Entonces la carrera de Indias duraba 2 meses, la carrera de Indias de Colón, y la de Vasco de Gama 6 meses. Entonces esto desbordaba absolutamente todos los planes. Entonces es un plan impresionante, con un pormenor llevado a cabo por Magallanes tremendo, o sea, y además esto todo está anotado. Entonces uno puede saber ahora el número de alcaparras que llevaban, el número de tambores que llevaban, todo esto está reflejado en cuentas. Los archivos de Indias. Los archivos de Indias está ahí reflejado. Por curiosidad, y entiendo que es más que una curiosidad, ¿Fernando de Magallanes hablaba español? Sí, ¿Hablaba sí. castellano? Sí. Y, a ver, si consigo trasladarte lo trascendente que creo que es mi pregunta. 1492, 12 de octubre de 1492, España, los Reyes Católicos, Colón descubre un nuevo mundo dentro del mundo conocido. Y en 1519, Juan Sebastián Elcano completa la vuelta al mundo. ¿Con esto qué quiero decir? Que ya no hay más, ya no hay nada más que descubrir. En 1519, el ser humano descubre que el mundo es finito y que ya no hay nada más. ¿Esto supone algún tipo de conmoción filosófica, metafísica? Totalmente. Esto cambia absolutamente la conformación de la idea del mundo, absolutamente. Esto cambia la idea del mundo, pero más allá de lo estrictamente geográfico. Sí, claro. A ver. Por varios motivos. El primero, bueno, hay una revolución cartográfica. O sea, digamos, toda la náutica, las técnicas náuticas se filtran hacia los mapas, hacia el arte de hacer mapas, hacia la cartografía, el arte de hacer cartas, y los que Magallanes destina para hacer los mapas de la expedición, que son Falero y Toreno, serán después los encargados, junto con Diego Rivero, que se incorporará, otro portugués. Toreno es español, es el único español, el resto son casi todos portugueses, pero porque son expulsados por Manuel I, de una política nefasta, Manuel I, por lo que se ve, y entonces se van incorporando todos a Sevilla. Entonces en Sevilla se va a establecer el canon de la formación de los mapas, que después influirá en Mercator, en todos los demás, y que tendrá una influencia extraordinaria. Entonces, en escasamente 20 años, si uno ve el mapa de Juan de la Cosa, 1500, y ve los mapas de Rivero, 1525, la transformación es brutal. Ahí empieza a reconocer los mapas de Rivero el mundo actual. Lo empieza a reconocer porque hace cuenta que cuando empiezan los portugueses a penetrar en el océano, no empiezan a penetrar en el océano, vamos por la carrera africana. Es decir, el único tramo es el océano Índico, que hace Vasco de Gama, y después vuelve Vasco de Gama, bueno, tiene que ir, la verdad es que penetra bastante en el océano porque tiene que ir a la ida, tiene que ir por Santa Elena y tal igual, pero... Estamos viendo el mapa, los portugueses lo que hacen es bajar bordeando toda la costa Claro, da la africana. vuelta al Cabo de Nueva Esperanza, eso lo hacen los portugueses, Bartolomé Díaz, y después Vasco de Gama llega hasta Calicut, hasta la India, y vuelve, y la vuelta, 1598, esto es después de 1498, esto es después de 1492. Entonces, Colón intenta ir hacia el occidente, hacia la India por el occidente, pero no llega, porque hay un obstáculo. Él cree que es Asia, pero no es Asia. Y además al final sabe que no es Asia. Y entonces están buscando, hay un furor, dice Anglería, un furor por la búsqueda de un paso de ese obstáculo. Es decir, tiene que pasar al otro lado, que hasta Núñez de Balboa, pues no se sabe que es un mar, que es el mar del sur, que le llaman Núñez de Balboa, pues resulta que es un océano, y solo se descubre la magnitud de ese océano con la expedición Magallanes y Elcano. Es decir, y después hacen otro giro de vuelta más, esto lo hace Elcano, el océano Índico lo atraviesa Elcano también. Entonces, los tres grandes océanos, los descubren en esta expedición. El Pacífico no se sabía que existía. Ustedes imagínense cuando Magallanes baja por la costa americana, por la actual Argentina, y luego se abre al Océano Pacífico, que nosotros sabemos que era un océano, que luego se bautizó como Pacífico,
pero ellos no sabían en ese momento a qué se enfrentaban. Podrían enfrentarse perfectamente a mares infinitos, a monstruos, a dragones. Dios sabe qué podía aguardarles. Ellos iban con la esperanza, pero en absoluto la certidumbre, de que volverían al punto de partida siguiendo ese camino. Sí. Pero, que encontrarían un paso, o sea, el objetivo era encontrar un paso, los objetivos de la expedición, tal como se lo plantea Magallanes, son encontrar un paso, que lo encuentra Magallanes, el estrecho de Magallanes, y llegar a la especiería. Estos son los objetivos, no dar la vuelta al mundo, ese no es un objetivo. Entonces, atravesar, y lo que pasa es que después, por circunstancias diplomáticas, se ven obligados a dar la vuelta al mundo. Pero esto es una cosa accidental, digamos, que adviene para poder consumar los objetivos, porque como tenían que eludir a los portugueses por el Tratado de Tordesillas, pues entonces se ven obligados a dar ese paso, pero es accidental. Es decir, es verdad, perdón, que cuando llega, lo primero que dice el Cano en la carta que le escribe a Carlos V, nada más llegar, el Cano cuando llega el 6 de septiembre de 1522, lo primero que hace es escribir una carta, estaba hecho polvo, pero lo primero que hace es escribirle una carta a Carlos V y diciendo lo que han logrado. Entonces, han logrado el paso estrecho, es decir, el estrecho de Magallanes, han logrado llegar a las Molucas, establecer alianzas con los reyezuelos de las Molucas y subordinarles. Tanto entusiasmo causa el rey de las Molucas, el que lo recibe, está Terrenate, también llamado, y hay distintas islas en las Molucas, ¿no? Pues la isla de Tidore, el reyezuelo de la isla de Tidore, son 5 islas, no son más, pero principales son 5, donde estaba llena de clavo y tal igual. Le llama a la isla de Tidore, tal es entusiasmo por los castellanos que le llama Castilla. Pues ahora nos vamos a llamar Castilla, dice el rey de Tidore, fíjate el entusiasmo. Total, que firman ahí unos pactos y tal, y la nao Victoria lleva esos documentos, los lleva la nao Victoria, porque otras cosas las llevaba la Trinidad. La Trinidad se pierde, la cogen pero los pactos los lleva la nao Victoria, los pactos con los reyezuelos. Y muchos de ellos convertidos al cristianismo. Y entonces, pero la primera cosa que destaca, todos esos objetivos los plantea Carlos V, el Cano, pero la primera cosa que destaca es que hemos dado la vuelta al orbe, hemos dado la vuelta al mundo. Con plena conciencia. Con plena conciencia, total. Hemos dado la vuelta, hemos hecho toda la redondez de la tierra, una cosa así dice la expresión, más castellana. Y de hecho Carlos V le concede a su escudo de armas el primero en circuncisión. Tú fuiste el primero en darle la vuelta, eso se lo concede al Cano, y a Gómez de Espinosa, que es uno de los supervivientes de la Trinidad cuando llegan 3 o 4 años después, 5 años después de que los portugueses les mareasen por toda la Insulindia a esta gente, los expedicionarios de la Trinidad los detienen los portugueses, son unos 50 más o menos, cada nao era necesario que la operasen con ellos 50 hombres, por eso cuando llega la Victoria llegan 18. Fíjate, desde Cabo Verde hasta Sanlúcar de Barrameda son 18 tíos, una nave que tendrían que ser 50. Fíjate cómo llegan, te estaban achicando, hambrientos, enfermos, hechos polvo, porque tenían que estar achicando constantemente, porque la nao Victoria, que era la más nueva y la mejor, es probable que por ello fuera la única superviviente, pero llegaba en Chaucolador. Entonces tenían que estar achicando constantemente, y eran 18 para manejar una nave que requería de 50 personas, imagínate. Realmente es impresionante, impresionante. Claro, estoy seguro que durante la escritura del libro tu cerebro se habrá trasladado a un producto cinematográfico en numerosas ocasiones. Habrás dicho, ¿qué películas nos estamos perdiendo? ¿Qué series? Totalmente, es de un dramatismo apabullante, ¿sabes? Es decir, te lo pasas bomba leyendo estos documentos y tal, y de esta gente lo que hacía. Es decir, aquella frase de que dice Spinoza, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede un cuerpo? Dice Spinoza, ¿quién sabe lo que puede un cuerpo? Pues esto lo puedes aplicar a cualquiera de esta gente. Urdaneta, la vida de Urdaneta es impresionante. El tornaviaje. El tornaviaje, y Urdaneta va en la siguiente expedición. Después de la expedición del Cano Magallanes se forma otra expedición, precisamente para asegurar la posición, que es la de Jofre de Loaiza, que con sede en La Coruña. Se forma la sede del comercio de la especiería en La Coruña, de la misma manera que el comercio con América era Sevilla, pues en La Coruña se forma una base. Lo que pasa es que después, por una serie de razones que yo explico en el libro, por supuesto, pues no ocurre. Pero se forma una expedición, segunda expedición, que va desde La Coruña, ya como sede, digamos, del comercio de la especiería. La conexión con Asia, es decir, Sevilla con América, La Coruña con Asia, porque el negocio de la especiería estaba sobre todo hacia el norte. Entonces La Coruña se explica por qué porque se hace una sede, una casa de contratación de La Coruña, que dura 8 años. Se establece con unos papeles, se institucionaliza. Y luego se traslada. Y luego, al venderle las Molucas a los portugueses, los españoles, en 1529, con el Tratado de Zaragoza, se deshace la casa de contratación.
Entonces, interesante ponerla en La Coruña porque era el puerto que estaba más cercano a Flandes, que era con lo que había que negociar. Bueno, total, que se forma esa expedición, que ya son 7 barcos, es una expedición mucho más grande, con una intención de poblar, etcétera, etcétera, y es un fracaso, y la comanda el Cano, esa expedición donde muere el Cano, y al fin, y uno de los aprendices del Cano, con 19 años, es Urdaneta. Entonces va en esa expedición. Urdaneta intentarán, una vez que llega solo la Victoria, se llama también Victoria, tiene otro nombre, es distinto, pero también se llama Victoria, o sea, es la Virgen de la Victoria, no sé qué, pero también Victoria, la nave que llega. Y entonces, de las 7 solo llega una. Y esta, pues se intenta, con los reyeces de Tidore, intenta sentar aquella posición, que ya están los portugueses allí, pues intentando obstaculizar, bueno, están asentados, los portugueses en Ternate, en otra de las islas Molucas. Y entonces, allí 4 gatos, que son 4 gatos, intentan resistir y resisten mucho tiempo. Bueno, Urdaneta se recorre el estrecho de Magallanes, que no conoce mejor, en esa expedición va a ser Urdaneta, pues tiene que salir allí a recuperar a un barco que se pierde. Es curioso, el Urdaneta se quema la guipuzcoano... cara 8 veces, y o sea, una cosa increíble. Urdaneta es una vida impresionante. Pues la Urdaneta, la del Cano, la de Núñez de Balboa, sí, la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, es decir, sí, cuantísimos guiones extraordinarios se está perdiendo Hollywood por no ser estos hombres nacidos en el Reino Unido y la Gran Bretaña y ser hispanos o hispánicos. Fíjense ustedes la conmoción que debió suponer dar la vuelta al mundo y, por tanto, dar por finiquitada la exploración del planeta. El mundo es esto y no hay más. No hay más de equivaldría a que a día de hoy la inmensidad del universo, que entendemos infinito, alguien viniera y dijera: he ido y he vuelto, ya sé lo que hay. O sea, hay límites. Claro, el universo es esto, ya no hay más. A mí me parece, desde luego, una conmoción en todos los órdenes: teológico, filosófico, antropológico. Yo creo que aquí, no sé, si algún extraterrestre tiene que evaluar cuál es la historia del mundo, debería acabarse ahí. O sea, el mundo empieza y acaba en 1519 con un guipuzcoano que consigue, sin habérselo propuesto, dar la vuelta al mundo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Pedro. Vuelvo a recomendar este libro en el que habla Pedro de estos y otros muchos asuntos abordados obviamente con más enjundia y más hondura, pero quiero que hablemos también de otro texto, otro ensayo, un microensayo, un texto que aparece hoy en el diario El Español, también obviamente de Pedro Insúa, en una tribuna, cuyo título es La insidiosa reconquista y la deslegitimación de España. Ha subido hace unas horas a este periódico, El Español. El autor rechaza la tesis, alentada desde la izquierda y el nacionalismo, de que no hay una verdadera España medieval y que la legitimidad histórica corresponde a los antiguos reinos del medievo. Lo he leído yo hace unos minutos y lo que viene a decir Pedro Insúa es que la vocación de los nacionalistas españoles contemporáneos de encontrar una génesis hispánica en la Edad Media es una vocación que está frustrada por la historia. Sin embargo, la de los nacionalistas periféricos, fragmentadores, que decís en el materialismo filosófico, sí que es perfectamente legítima y sí que encuentran un abrigo histórico, cultural, documental en la Edad Media. Si pretende encontrarlo. Exacto. Es básicamente la tesis. Sí. Tú dices que esto es una absoluta aberración y dices que es justo al revés. Exacto. Vamos a ver. Es a colación de un artículo que salió en El País el otro día. Hace un mes. Criticando precisamente a Vox, la recuperación al iniciar el Vox su campaña en Covadonga y tal, reclamando pues la reconquista y tal igual. Entonces, sí, medio escandalizaba, ¿no? Diciendo, bueno, está de moda la Edad Media, así con ironía, ¿no? Está de moda la Edad Media. Como si la Edad Media fuese una época oscura, para empezar se lo tragó el mito, porque la Edad Media, pues es, ojo, la Edad Media, lo que hay en la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media, para empezar, es un concepto ya ideológico, el concepto de Edad Media, porque presupone el Renacimiento, entonces es una medieval y tal, pero ya es ideológico, ya está en la historiografía como un concepto ideológico que habría que no te tienes por qué tragar, naturalmente. Bueno, entonces, igual que antiguo régimen, igual que muchos conceptos historiográficos que son la propia reconquista. Propia reconquista, por supuesto. Yo rechazo el concepto de reconquista, no es una reconquista. Precisamente lo que digo es que no es una reconquista. Es decir,
es otra cosa, se forma una cosa nueva, precisamente, con la pretensión de reconquista desde el punto de vista mozárabe, pero es que ese punto se desborda totalmente por lo que estamos hablando, sobre todo cuando se consuma ya en este viaje del que acabamos de hablar ahora. Es decir, España consigue dar la vuelta al mundo. Entonces, con ese ímpetu, digamos, de enfrentarse al Islam, resulta que ya no se justifica como una recuperación América ya no hay que se lo trague como una recuperación de la España visigoda. O sea, eso ya no cuaja ni para Dios. Aún Canarias aún lo intentan ajustar ahí, pues a Alfonso de Cartagena y tal, dice, bueno, sí, esto pertenecía a la Mauritania y Gitania, entonces Canarias, pues bueno, sí. Pero cuando llega a la Antilla y ya después ya dicen, bueno, esto ya no es una recuperación, esto ya se desborda, ¿no? Y además nunca hubo una recuperación, por Portugal ahí sigue, ¿no? O sea, no hubo una restauración, digamos, del Regnum Hispaniae, de la unidad de los visigodos, ¿no? Entonces, esto es lo que digo aquí, más o menos, pero sobre todo, la idea es contra el nacionalismo, contra el progresismo historiográfico en el progresismo bien pensante, que ven con escándalo cómo Vox está rebuscando las esencias patrias españolas en la Edad Media y le parece escandaloso por recuperar la Edad Media, cuando llevan 100 y pico años el PNV haciendo lo mismo, cuando lleva el nacionalismo catalanismo lleva 100 y pico años haciendo lo mismo, y esto no produce escándalo, que buscan en la Edad Media precisamente porque se creen, y esta es la tesis falsa de la que parten, de que España no se está desdibujada, no existe, realmente dicho, no existe, en la Edad Media no hay España, hay los reinos, reinos, por cierto, que por otro lado ninguno coincide con los reinos, con las autonomías actuales. O sea, Cataluña no estaba en la Edad Media, el País Vasco tampoco estaba en la Edad Media, curiosamente, o sea, ahí en los reinos de la Edad Media no encajan. Pero bueno, estos quieren mirarlo ahí. Y entonces ahí encuentran todo esto, dicen encontrarlo, lógicamente. Entonces, claro, como España se pone, como hay, digamos, una maraña institucional muy grande. Esto hay que leer el libro de Maraval. Ahí ese libro es clarificador. José María Maraval. Que es el concepto de España en la Edad Media. Es arduo, es un libro muy, muy pesado, porque trabaja con documentación de la Edad Media, con todos los modos de nombrarse, de autoproclamarse reyes de una zona, de otra, entonces la considera que es un rey en la Edad Media. Hay que tener claro, no es un soberano sobre un territorio y tal, eso hace falta siglos para que eso se determine así, es otra cosa distinta. Entonces, todo esto, pues Maraval lo trata ahí, ¿no? Pero claro, resulta que a la progresiva bien pensante no le conmueve a escándalo el que los nacionalismos hayan estado 100 y pico años rebuscando en la Edad Media sus orígenes. Eso no le mueve a escándalo. Le mueve a escándalo ahora que se reclama España a través de Covadonga y tal, a eso sí le mueve a escándalo. Pero resulta, como conclusión de este artículo, que cuando uno va a los documentos, ahí no encuentra ni Euskal Herria, ni el Cataluña, ni nada. Es que claro, se creen que no sé, una nación se inventa, como hay voluntad de serlo, pues ya lo es. ¿Sabes? Este idealismo tan brutal, voluntarismo idealista tan brutal, que la nación está en la voluntad de serlo, porque una nación no es eso. Una nación implica una administración, una economía, una documentación, que deja restos documentales que tienen un peso documental muy grande y que no se improvisan. Y entonces, claro, resulta que dicen, bueno, ¿y por dónde ha pasado por la historia? Es que pasar por la historia de una nación, pues, y ya no digamos si se constituye en imperio, como en el caso de España, pues hombre, deja bastante rastro. Nos tenemos que marchar, pero antes quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con esto, pero que no abordas, porque entre otras cosas no es el objeto de tu texto de Hoy en el Español, y es preguntarte por la condición imperial de España. ¿Pudo de alguna forma restarle energías a la propia España para configurar políticamente su nación? Esto es, el 2 de diciembre de 1492 los Reyes Católicos entran en Granada y conquistan, bueno, aún quedaría en 1512 Navarra, pero en 1492 se considera que es el final de la Reconquista. Esto ocurre el 2 de enero. Solo transcurren unos cuantos meses hasta el 12 de octubre de ese mismo año, cuando se abre ante los ojos de los Reyes Católicos todo un descomunal continente y a partir de ese momento España se vuelca. Toda esa energía reconquistadora trasciende, desborda los límites geográficos españoles y se vuelca en América. De manera que solo estuvimos durante unos pocos meses con el país reunificado y a partir del 12 de octubre
tenemos que volcar todas las energías en una empresa cuyo sede física se encuentra a miles de kilómetros. Esto no lo disfrutó o no lo padeció o no lo padecieron otras naciones. ¿Pudo habernos restado energías nacionalizadoras? Vamos a ver, lo que pasa es que eso retrospectivamente, claro, sí, es decir, el problema de España en el siglo XIX para constituirse como nación, pero en el siglo XIX, ahí no había resto de, o sea, en el siglo XVI pues no había, estaba en plenitud, ¿no? Con sus problemas y con sus cosas, naturalmente, y con sus quiebras en la época de Felipe II, la quiebra de la Hacienda y no sé qué, no sé cuánto. Pero Madrid mirando permanentemente a América. Sí, claro, entonces, y volcándose. Y, cosa que Holanda miraba a Ámsterdam. Claro, no, por supuesto, es decir, la tesitura del Imperio Español en cuanto que, Imperio Generador que decimos nosotros, en cuanto que se está incorporando normalizando, digamos, y por lo tanto transmutando lo que ella es en otro sitio, ¿no? Es decir, replicándose en otro sitio, pues reproduciéndose en otro sitio, pues eso, lógicamente, no, por ejemplo, desde el punto de vista poblacional, pues la España peninsular se mantuvo con una población de 10 millones de habitantes desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. No hubo un aumento. El Imperio Inglés en el siglo XIX, en mucho menos tiempo, en 50 años, aumentó. Londres pasó del 1.000.000 de habitantes. En muy poco tiempo. Londres, el Reino Unido tenía unos 6 millones de habitantes en el siglo XVIII. Pasa a tener pues unos 13, 14, no más, 18 millones, un poquito menos. Porque Francia era más habitado con 18, pues un poquito menos de habitantes que Francia, en escasamente 50 años. Y con Londres por primera vez sobrepasando a Roma como ciudad millonaria. Y después París. Entonces, porque, claro, digamos, la dinámica de los imperios, que no es un imperio depredador, como es el característicamente el británico, es beneficiar la metrópoli, digamos, chupando la sangre a las colonias. Entonces, eso se nota ahí. O sea, eso es una prueba muy evidente del carácter del imperio británico frente al español. Entonces, el español, la ciudad más importante del imperio hispano era México, que no estaba en la península. El primer ferrocarril que se construye en España es en Cuba, en 1837. Así, por ejemplo, cuando los ingleses intentan tomar Buenos Aires en dos ocasiones, en 1807 y 1809, Río de la Plata. El Río de la Plata lo rechaza la población americana. Allí, los españoles americanos llamados, que se llamaban españoles americanos, y más claro, agua. Es decir, esto lo trata Feijóo, por ejemplo, en el Teatro Crítico Universal, ¿no? Los españoles americanos, tiene una voz que se llama españoles americanos, pues esos. Es decir, allí hay españoles americanos y españoles europeos o peninsulares, como queramos llamarle. Entonces, no hace falta que venga de la metrópoli, porque no está en la metrópoli, un ejército para defender la colonia, no. Porque no es una colonia, es una provincia que está rechazando, y además lo consiguen. Es decir, una de las pruebas también de la vitalidad de las sociedades hispanas es que los ingleses no consiguen, le dan un zarpazo en lo que es Belice y en las Antillas, con Jamaica y tal. Pero ya está, operación de piratas, por cierto. Belice y Jamaica se independizan, se fragmentan del Imperio Español, se separan por las operaciones piráticas. Entonces, no por razones oficiales, sino la piratería. Entonces, pero por más que lo intentan los ingleses, holandeses, franceses, de sacar tajada del Imperio Americano español, no lo consiguieron. Pero no porque España vigilase, no, porque la propia América se resistía, porque ya estaba constitucionalizada, ya estaba institucionalizada como una sociedad madura, vamos a decirlo así. Entonces, pues rechazaba al invasor, naturalmente. Entonces, esto, por ejemplo, en Buenos Aires se ve claro, en Manila pasa lo mismo. Alguien podría pensar, y es la última pregunta porque nos tenemos que ir, Pedro, alguien podría pensar, esa sociedad madura a la que alude Pedro Insua, ¿cómo es posible que se desmorone de esa manera tras las independencias y hoy sean, casi sin excepción, sociedades en muchos casos fallidas y muy lejos de la prosperidad del norte del Río Grande? Sí, yo creo que es exagerado esto de fallidas, Estado fallido y tal. Hay índices de corrupción muy grande, pero desde el punto de vista institucional son bastante sólidas, Es decir, a pesar de la corrupción, en Italia hay corrupción a mansalva en el sur de Italia, pero por ejemplo, desde el punto de vista de su integridad territorial son bastante sólidas. Es decir, como el caso más España, ahora mismo la amenaza que tiene España en el separatismo es mucho mayor que únicamente Bolivia y tal, ¿no? Sí, pero tú estás entendiendo criterios de unidad territorial, pero yo te hablo desde el punto de vista de la prosperidad, del Estado de Derecho y tal, pues, hombre, hay que comparar. Aquí sería un poco trampa comparar con las sociedades europeas que
al fin y al cabo han estado bajo la férula de los Estados Unidos y tal y cual, y un protectorado norteamericano, Europa, en parte, ¿no? Aquí hay que pensar, hay que contrastarlo con otras sociedades que de una evolución similar o que fueron objeto de la acción imperial de otros imperios. Con África, por ejemplo, compárame con África. O sea, cualquier país hispanoamericano, comparado con cualquier país africano, prácticamente. Compáralo con los Estados Unidos. Bueno, pero es que Estados Unidos es otra cosa completamente diferente. Estados Unidos no se constituye... Es una la lectura es herederos del Imperio Británico, canadienses y norteamericanos, herederos del Imperio Español. Ya, sí, pero que... Miren ustedes las consecuencias de los dos imperios. Sí, pero primero, esa división es un poquito tramposa, porque Estados Unidos tampoco hay por qué no hacer la heredera de España. San Agustín, El Paso, son dos ciudades, las primeras ciudades norteamericanas que son constituidas y son hechas por España. Y muchos de los escudos de las banderas de los estados norteamericanos tienen la cruz de San Andrés. Entonces, y pues hay una cantidad de hispanohablantes muy importante. Es decir, Estados Unidos sí tiene un origen anglosajón, eso nadie lo pone en duda, y además con un sistema, digamos, característicamente anglosajón, por ejemplo, todo lo que es un espíritu protestante, materialista, capitalista. Y la plantación, digamos, comunidad de explotación con esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Como eran Jefferson, Madison, todos eran esclavistas, tenían posesiones de esclavos. Entonces, digamos, tiene una tesis, pero va variando a lo largo de la historia. Estados Unidos no es homogénea en su historia, ni tiene un... Entonces, por ejemplo, pues anexiona parte de lo que es México, lo que es la Nueva España, se la anexiona de una manera bastante tramposa, por otro lado, por parte de Houston y por parte de... Entonces, pues todo esto configura después una sociedad política norteamericana actual que no es exactamente la británica, por ejemplo, que no tiene... Es decir... los modos de operar de Estados Unidos no se puede decir que sean depredadores. Yo creo que no son depredadores. Estados Unidos trata de reproducir, digamos, trata de replicar su sociedad en otras partes, sociedades democráticas, trata de hacer las democracias por ahí adelante, hacer lo que ellas son en otros sitios, lo que ella es en otros sitios. Tiene resistencias, naturalmente. Y entonces, eso es muy parecido a lo que hizo España. Estados Unidos se parece más a España que al Imperio Británico, a pesar de que, tanto es así que en Estados Unidos hubo una polémica muy grande, bibliográfica enorme, en el año 1898. Los que defendían la tesitura, el modo de operar de España, que había que aprender de ellos, Federico Loomis, el más destacado, y otros, sin embargo, que cultivaron la leyenda negra a base de bien, como por ejemplo Hearst y Pulitzer y otros. Y todo el establishment mediático. Y buena parte del establishment, entre otros los propios presidentes norteamericanos, Roosevelt y McKinley, que McKinley utiliza una expresión que había que darle con un martillazo a España y no sé qué, son unas expresiones muy diplomáticamente muy poco presentables. Un rebrote además negro legendario. Pero hubo una polémica bibliográfica muy importante, porque no solamente está Loomis, hay más gente que decía, tenemos que vernos en ese espejo, porque mira lo que consiguió esta gente. Entonces, hay que mirarse ahí, no en el Imperio Británico. Somos hijos también de esta gente. Claro, somos hijos de esta gente. Entonces, y eso está ahí en Estados Unidos. Quien reclama la acción... En Estados Unidos se reclama la acción de Bernardo de Gálvez y tal, Ayalón de Bernardo de Gálvez, el papel de los españoles en la independencia americana. Eso hay sociedades en Estados Unidos, no en España. En España no sabemos de Gálvez gracias a los americanos. Entonces, que están reclamando esas asociaciones, llamadas así, granaderos de Gálvez y tal igual, que están reclamando que en la secundaria, que en la educación histórica de Estados Unidos, se diga el papel que juegan los españoles bloqueando el Mississippi en ayuda a la independencia americana frente a los ingleses. Entonces, por ejemplo, tienes cosas de este estilo. Entonces, bueno, es verdad que Estados Unidos se enfrentó a España en el año 98 característicamente, y ahí pues en Filipinas entraron y por ejemplo, deshicieron Guam, el español. Puerto Rico, Cuba. El español lo extirparon, el español, también por debilidad del propio imperio allí, ¿no? Pero se mantuvo como sociedad católica, sin embargo. Filipinas es muy interesante porque desde el punto de vista, digamos, del poder eclesiástico se mantiene, o sea, la influencia eclesiástica se mantiene en Filipinas, que es el catolicismo. Filipinas es la única sociedad católica de Asia, pero no habla español. Hay unos 3 millones y pico de hablantes solo en Filipinas, español, y sin embargo el literato más importante filipino, José Rizal, es un literato que escribe en español, ¿no? Entonces,
Bueno, tienes ahí, es una especie de imperfección, y claro, siempre los lugares que son una independencia repentina, además. Sí, no, Aguinaldo, con mucho, y además en contra de José Rizal. José Rizal no estaba de acuerdo con eso. Bueno, pero es interesante Filipinas por su imperfección. Es como cuando para Darwin, las pruebas más importantes para su teoría eran los individuos, las especies, que eran como imperfectas. Por ejemplo, los cormoranes ápteros, ¿no?, que vio allí es decir, cormoranes pero sin alas, entonces, o sea, sin que no tienen alas, que no sirvan para volar. Entonces es imperfecto. Pues Filipinas pasa un poco lo mismo, es decir, América es el canon del Imperio Español, allí como se realiza. Filipinas se realiza a medias, entonces tienes una especie de lugar experimental muy interesante, porque ves ahí cómo se realiza a medias, efectivamente, porque penetra la Iglesia católica, sobre todo las órdenes religiosas, es decir, no la Iglesia regular, sino la Iglesia secular, no la Iglesia secular, sino la Iglesia regular, penetra en los sitios, y la corona depende de la Iglesia regular para actuar, pero la Iglesia regular es medio independiente, porque dice estar subordinada al Papa, y entonces hacen lo que les da la gana. Entonces no dejan, es el mecanismo para penetrar en Filipinas, pero a su vez es un obstáculo para la corona. Entonces tiene esa condición que es muy interesante. El caso de Filipinas es interesantísimo para ver cómo funciona el imperio, precisamente. El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo. Se lo recomiendo, desde luego, una lectura muy interesante para saber qué somos y conociendo primero qué hicimos los españoles. Y además en el diario El Español pueden hoy encontrar la insidiosa reconquista y la deslegitimación de España, también de Pedro Insua. Pedro, mil gracias, como siempre, sí, ha sido un placer. A vosotros, encantado, y a ti especialmente. Vamos a pasar de la poesía a la prosa, vamos a pasar del pasado español a el presente contemporáneo de España y concretamente de la Comunidad de Madrid, porque tenemos noticias de última hora, noticias que nos va a dar además Sergio López, del Partido Popular de Fuenlabrada. Bueno, las 13:18 he estado alargándome con Pedro Insua por dos motivos, básicamente. Por lo que nos cuenta es muy interesante y porque hasta hace apenas 30 segundos no acaba de llegar Sergio López. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Un placer, como siempre. Sergio López, que se ríe porque sabe que estoy mintiendo, viene con una noticia, en fin, respondiendo a una inquietud que yo llevo presentándoles desde hace muchas semanas y más de 2 meses, que es ¿cuándo demonios los madrileños vamos a tener por fin un gobierno? Que tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid, pero tiene carácter transitorio, un gobierno definitivo. Isabel Díaz Ayuso, ¿cuándo va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid? Esto me lo preguntaba yo hace escasamente 50 minutos. Sergio López viene con la respuesta. Sí. Bueno, yo siempre he sido muy optimista, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho aquí que tenía. Siempre decía, soy optimista. Pues, yo además lo soy casi siempre por defecto. Me gusta ver el vaso medio lleno, pero es verdad que esto es bueno para Madrid. Esta noticia es buena para Madrid, no solamente para Isabel, para el Partido Popular, sino simple y llanamente para los madrileños. Tener por fin ese desbloqueo del gobierno, como hoy anunciaba. Bueno, a primera hora, una comparecencia de Rocío Monasterio, donde, bueno, pues algo que yo también llevaba aquí tiempo diciendo, llevábamos diciendo muchos, que es que al final esos máximos iban a tener que quedar en mínimos y lo único que vamos a hacer era hacer perder el tiempo a los madrileños durante 2 meses, pues parece que eso ha llegado al final a su término y al final, bueno, pues diferentes cuestiones, que esto forma parte de la negociación, que no lo estoy diciendo como se han bajado los pantalones, no, esto forma parte, esto es negociar y esto es intentar llegar a acuerdos, cada uno yendo a 3, mantenía un poco su criterio y sus condiciones y en esas condiciones finalmente parece que hemos llegado a un encuentro que, insisto, es lo importante, porque mientras que el centro derecha en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, hemos estado defendiendo programas, defendiendo acuerdos y defendiendo aquellas cuestiones que beneficiaban a todos, es decir, en este caso a todos los madrileños, había otros en el gobierno central que lo único que estaban era intentando defender lo suyo. No, este ministerio para mí, no, esto para tal, esto, no, pero no hablaban de programas, no hablaban si iban a bajar los impuestos o no, si iban a derogar la reforma laboral o no. Lo dice mucho de soslayo, pero ahí lleva este señor 1 año en funciones y no lo ha hecho. Con lo cual, yo creo que lo bueno que tiene este acuerdo es que Madrid va a tener un gobierno en el que por fin,
muchas de las cuestiones... ¿Pero por qué? Los espectadores ahora mismo se están preguntando ¿por qué dice Sergio López que Madrid va a tener un gobierno? ¿Qué ha pasado en los últimos minutos? ¿Qué ha pasado en los últimos minutos? Que por fin los hermanos pequeños se han puesto de acuerdo y han visto que esto no podía seguir así. Vox presenta un documento que Ciudadanos acaba de anunciar, Ignacio Aguado, que acepta. Un documento que entra dentro de las 155 medidas que el Partido Popular junto con Ciudadanos acordó y que se van a incluir algunas de las que Vox ha puesto encima de la mesa, como bueno, pues a la Consejería de Familia, de Asuntos Sociales y Familia, bueno, pues llamarla de otra manera. También ha puesto encima de la mesa el tema del cheque escolar, que es algo que desde el Partido Popular y desde Ciudadanos siempre se ha visto con buenos ojos, para que las familias de manera todavía más libre puedan elegir el colegio para sus hijos y que sea el gobierno quien entregue un cheque para que pueda costear el gasto. Quiero decir, bueno, pues diferentes cuestiones que a mí me parecen bien. Oiga, que las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan la información de aquellos menores y mayores que entran en Madrid de manera irregular. Es que es básico, es lógico. ¿Es que esto no lo tenían? Claro. Claro, quiero decir que hay cosas que estaban ahí encima de la mesa, que nosotros desde el principio dijimos que sí, pero que había dos escollos principales, sobre todo entre Ciudadanos y Vox, que era el tema de las leyes LGTBI y el tema de la violencia de género e intrafamiliar. Nosotros dijimos que, junto con Ciudadanos, las leyes LGTBI no se iban a derogar, se pueden mirar, no derogar, sino mirar, y que en el tema bueno, pues de la violencia intrafamiliar estábamos completamente de acuerdo. Nosotros la violencia como tal tiene que tener una condena, una repulsa, sea de género o sea intrafamiliar, entre hijos, abuelos, padres, etcétera, etcétera. Y bueno, pues insisto, yo creo que eran esos dos escollos, pero yo he dicho aquí muchas veces que había muchas cosas que eran importantes arrancar, como por ejemplo, oye, para los jóvenes, que Metro abra los fines de semana durante toda la noche para que ellos puedan volver a sus casas en Metro, es bueno, como es bueno también que los mayores de 65 años tengan un abono. Quiero decir, había muchas medidas. Esto del Metro habrá que verlo, Sergio, porque ya no parece demasiado claro que esto vaya a ser... Bueno, está en el acuerdo. Parece que no. Viable... Rentable es igual de rentable que el abono. Es igual de rentable que el abono joven para menores de 26 años por 20 euros. No es rentable, claro que no es rentable, pero le ha facilitado la vida a mucha gente. Bueno, y le ha facilitado la vida a muchas familias. Gente, pero lo de abrir el Metro durante el fin de semana de 2 de la mañana a 7 de la mañana... ¿Esto a cuánta gente afecta? Porque claro, rentable no va a ser, pero es que si es extraordinariamente poco rentable, bueno, sea como fuere... Habrá que valorar, habrá que ver qué paradas, qué estaciones... Lo importante es que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han llegado por fin a un acuerdo y lo han hecho público. Esto ya no son interpretaciones, no son conjeturas. A Ignacio Aguado, que es el que siempre venía poniendo problemitas porque son muy de centro y son muy delicaditos, han dicho por fin que adelante, que vía libre. De manera que, a partir de ahora... empieza a organizarse la investidura. Claro. ¿Cuándo tendremos pues una ahora, votación que designe a Isabel Díaz Ayuso candidata? Isabel, en el momento que tenga, que entiendo que ya lo tiene, el conocimiento fehaciente de que tiene los apoyos suficientes para poder ir a una investidura, ella le solicitará al presidente de la Asamblea la ronda, que es de Ciudadanos, la ronda de contactos. Si el presidente entiende que la ronda de contactos puede ser mañana mismo, pues marcando los plazos de mañana podríamos tener investidura martes, miércoles, y si nos vamos al lunes, miércoles, jueves. De manera que casi con toda seguridad la semana miércoles, que viene, jueves. Casi, vamos, con toda seguridad la semana que viene ahí Isabel será presidenta de la comunidad. Ahí es presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto dicho por una parte, nos hemos quitado ya un peso de encima. Bueno, habrá que verlo, pero vamos, sobre el papel esto está hecho. Otra novedad que tiene que ver con tu partido, y es la renovación de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, una renovación que a mí personalmente me ha gustado mucho, que el Partido Popular abandona el antiguo Partido Popular, el de la tecnocracia, aquel Partido Popular que era ideológicamente plano, el de Soraya y de Rajoy, y Pablo Casado fortalece, revigoriza este nuevo Partido Popular. Y vamos a ver, Raquel, si es posible, esas colas animadas con la nueva estructura, la nueva jerarquía popular. Y me gustaría que me dijeras algo de cada uno de ellos. Pablo Casado, rápidamente, pero además... Pablo es un líder, es el líder que necesita nuestro partido y el que necesita España, además. Teodoro García Egea. Un crack. Ana Beltrán, no la conocerás, porque es en Navarra. Es Navarra, pero solamente por la tarea que hace en Navarra merece todo el respeto y sobre todo nuestro apoyo para esa tarea que tiene por delante, que al final no deja de ser la número 3 del partido. Ojo, número 3, y es para la mayoría de los españoles una perfecta desconocida. Yo a esta mujer sí que la he entrevistado en alguna ocasión y me ha parecido
una mujer de una pieza, ¿eh? Es vicesecretaria de organización. A este sí que lo conoces, yo también. Sí. Antonio González Terol. No, es un animal político. Antonio, y además la mejor tarea que le pueden encomendar es territorial. Conoce las tripas del partido y sobre todo además las conoce porque yo, lo digo siempre, ha gestionado una sede, ha sido presidente de una sede local y eso te da mucho cuajo para asumir esa tarea. Ayer además estuve con él y estoy seguro que va a hacer una enorme tarea al frente territorial. Isabel García Tejerina. Bueno, Isabel, Esta es de las pocas, bueno, Isabel es de las que la dura, única que ha sobrevivido. Sí, es de la única, podríamos decir. Pero que apoyó a Pablo desde el principio, ¿eh? Sí, eso es verdad. Es cierto porque además, mira, yo ayer que me encontré además con Teodoro y con Antonio, hablamos de ese primer día que estábamos entregando los avales y estábamos muy pocos. Y en esos muy pocos, pues estaba Antonio, estaba Teo, estaba Isabel, estaba Ana Camís, estábamos allí unos cuantos, que luego al final fuimos, cada día éramos unos pocos más. Isabel desde el principio también estuvo. Cuca Gamarra, esta mujer, también exalcaldesa de Logroño, yo la conozco desde hace pocos meses, como la mayoría de ustedes, pero tengo que reconocer que tiene un verbo extraordinario, ¿eh? Me gusta mucho. Es una persona además muy preparada e insisto, el cuajo que te da lo municipal, y yo creo que ahí Pablo ha acertado en esa parte municipal, el cuajo que te da la vida municipal, la vida política municipal, con Cuca también ha dado en el clavo, sin ninguna duda. Pablo Montesinos, este sí que yo puedo hablar. Hablas tú mejor que yo. Este es un tipo que se conoce del Partido Popular seguramente mejor que los propios miembros del Partido Popular. Yo fíjate, yo cuando sucedía algo o quería saber algo que pasaba en el PP, yo me metía en el Twitter de Pablo Montesinos y el tío lo adelantaba antes que todo el mundo. Y además es una persona que da muy bien a cámara, o sea, es la mejor persona que podía elegir Pablo como... Jaime Olano, participación. Este es un diputado nacional al que yo también conozco personalmente porque lo he traído 2 o 3 veces a esta redacción abierta antes de que tuviera la proyección que hoy tiene. Es gallego y me parece un tipo también muy... Y fíjate, y Jaime además era de las personas de Feijóo, porque viene de la cuna gallega. Feijóo está diciendo muchas tonterías últimamente. Sí, Sergio, bueno, lleva ya tiempo, pero bueno, Jaime al final es una de las personas que venía de allí, pero que rápido vio que el futuro del partido y el futuro de España pasaba por Pablo, y lógicamente, pues ahí está, en la ejecutiva de Pablo. Vamos a escuchar a Pablo Casado valorando su nuevo equipo, el equipo del Partido Popular, al que se refiere como un equipo renovado y listo para conquistar España. Y vamos a ejercer el liderazgo de España desde la oposición. Y lo vamos a hacer con unos equipos renovados, con los anuncios que hoy hemos planteado, en los que ha cabido todo el mundo, y hemos hecho una organización en la que los 3 grupos parlamentarios, el Comité Ejecutivo Nacional, van a ir de la mano para tener una acción muy territorializada, muy mediática y también muy, si se me permite la expresión, muy centrada en el Parlamento y en la oposición. Bueno, un partido renovado para una España inestable. Yo, además de la parte del partido renovado, que no sé si ahora me ibas a preguntar, yo sí quiero poner en valor a 2 personas, principalmente a una, que es a Cayetana al frente de la portavocía del Congreso. Me parece que es la mejor, de todos los que hemos visto, el mejor acierto de Pablo, sin ninguna duda. Una persona íntegra, que podía vivir perfectamente fuera de esto sin las complicaciones que esto genera tranquilamente, que tiene y ha asumido una responsabilidad, sobre todo con la parte más importante, que es la parte territorial, que a ella le duele España y le duele Cataluña, y yo creo que eso ha sido un gran acierto. Como también lo ha sido nuestro portavoz en el Senado, que aun a pesar de toda esta contaminación de que se han empadronado allí, que esto, que lo otro, como hacen muchísimos senadores para poder ser senador, lo que pasa que, claro, como era Javier Maroto, pues había que salir a criticarlo. Si lo hace alguien de Podemos está perfectamente, si lo hace alguien de Ciudadanos también está perfectamente, si lo hace alguien de Vox también está perfectamente, pero si lo hace Javier Maroto está perfectamente mal. Pero esto lo hacen muchos senadores. Yo ya no entro a valorar si está bien o mal, pero lo hacen muchos senadores para poder ser senador autonómico por designación. Y creo que al igual que Cuca o al igual que Antonio, viene de donde viene, ha sido alcalde de Vitoria en uno de los momentos más difíciles para poder ser alcalde del PP en Vitoria, y Javier Maroto ganó esa alcaldía, la defendió con uñas y dientes, siguió defendiendo los posicionamientos del Partido Popular en Vitoria con las complicaciones. Yo recuerdo pregones de fiestas siendo alcalde y tirarle huevos, y él se quitaba y seguía ahí el tío, tal.
Javi es un tío muy breado en la política y que tiene todo mi cariño y mi respeto, y estoy seguro que va a hacer un gran papel al frente de la portavocía del Senado. Bueno, este Partido Popular Renovado se va a tener que enfrentar probablemente, yo así lo creo, a unas elecciones el 10 de noviembre de 2019, a la vuelta de vacaciones. Yo no creo que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo, creo que las relaciones están absolutamente quebradas y pienso que vamos a ir a elecciones. Unas elecciones que, según José Félix Tezanos, arrojarían unos resultados como estos. Quiero que me des tu opinión, porque yo antes al principio del programa decía que en esta encuesta no, pero yo creo que en la siguiente José Félix Tezanos ya no se limitará a darle la presidencia a Pedro Sánchez, sino que es muy probable que le nombre rey de España e incluso Papa de Roma, podría ser. Bueno, a ver, hay una evidencia, y además coincidimos en el pasado jueves, creo que fue, en el debate de investidura fallido de Pedro Sánchez, donde comentábamos tú y yo, Rafa, y alguno más por aquí en la redacción, que con el discurso de Pedro Sánchez había fagocitado a Podemos, y ahí probablemente pudiera rascarle votos. Ahora, de eso a esto, quiero decir, vale que estamos viendo que se han gastado 2 millones de euros en las últimas encuestas que se han hecho desde el CIS, pues para utilizar el Centro de Investigación Sociológico, que es un medio público al final, para el interés partidista de Pedro Sánchez y de ese Partido Socialista, del de Pedro Sánchez, no del de antes, del de Pedro Sánchez, simple y llanamente para forzar a Podemos a que pliegue en todas sus exigencias y facilite una investidura. Ya está. Yo creo que este CIS no busca otra cosa, no busca unas elecciones, no busca simplemente no llegar a esas elecciones, porque ellos saben perfectamente que el centro derecha, sobre todo el Partido Popular, está aglutinando en las encuestas serias de centros de investigación sociológicos serios, está aglutinando cada vez más voto proveniente de Vox principalmente y proveniente de Ciudadanos. Y ellos solos, es verdad que están ganando mucho del voto de Podemos, pero hombre, un 41,3%, un partido que ha ido a 2 investiduras fallidas, que está preso de los bilduetarras, que no ha hecho ni una sola medida económica en este año, que todo lo que le prometía a su electorado, derogar la reforma laboral, derogar las leyes de Rajoy, derogar no sé qué, no ha hecho absolutamente nada, que saca pecho del presupuesto que él dijo que era el más antisocial de la historia de España, que además va a ser el que más dure. El presupuesto Montoro va a ser al final el que más dure, porque como sigamos así vamos a tener hasta que prorrogarlo para el 20. O sea, son tantas cosas que esto, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo estoy convencido además que el Partido Popular crecerá de manera importante, porque, fijaros, solamente en la ciudad de Madrid, la gestión que está haciendo Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, desbloqueando muchísimas... De hecho, le llaman el gobierno del desbloqueo. Ayer hacía una rueda de prensa junto con la vicealcaldesa, con Begoña Villacís, y ellos mismos se denominaban el gobierno del desbloqueo. Pero ¿qué decir de Andalucía? Es que en Andalucía ya hay encuestas que le dan a Juanma como vencedor de unas elecciones. ¿Por qué? Porque, hombre, eliminar a 500.000 personas de las listas de espera, lo hizo el PSOE y nosotros lo recuperamos y enseguida les vamos atendiendo. Y me decía ayer, yo en otra tertulia que estuve en otro medio de comunicación, decía un señor del Partido Socialista, bueno, pero es que les están atendiendo en hospitales privados. ¿Y quién lo está pagando? La Junta de Andalucía, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso con los andaluces que es darles una sanidad de calidad. Esto en Madrid se hace de hace muchísimos años y no pasa nada. ¿Qué tenemos? ¿Que colaborar público-privado para que las listas de espera vayan desahogando? Pues se hace, es que no hay ningún problema y en eso estamos, es decir, gestionando, que es lo que el Partido Popular sabe hacer. Y esa gestión al final redunda en un bienestar para nuestros ciudadanos, que es para lo que estamos aquí, es que no estamos para otra cosa. Vamos a escuchar a Javier Maroto, al que antes hacías tú alusión, dar su opinión sobre esta encuesta del CIS, y también a Rafael Hernando. Los dos hablan sobre el horizonte que está intentando dibujar Sánchez para después del verano. Pues estamos en plena constitución de comisiones y lo que veo es muchísimas ganas en los senadores del Partido Popular de liderar una oposición que va a ser desde el primer momento, aunque no sabemos si Pedro Sánchez va a seguir de paso mucho más tiempo. Pedro Sánchez está de paso y no sabemos si esa situación es duradera o es solo temporal. No sabemos si está reconciliándose con sus amigos de Podemos o si ha pensado hacer caso a Tezanos y embarcarse en otra aventura electoral. Esta es la situación en la que nos encontramos un 31 de julio
pues constituyendo las comisiones del Congreso y el Senado. Esto es ciertamente insólito. Y esto se debe solo al deseo expreso del señor Sánchez de bloquear el Congreso y el Senado para que estas cámaras no ejercieran su función de control constitucional al Gobierno en funciones. Muy bien, yo estoy seguro que el señor Sánchez ahora estará pensando en cómo vestirse para el verano, en si nos va a hacer posado en la Mareta o nos lo hará en Doñana, en el color del bañador y en cómo va a utilizar el Falcon para los distintos eventos veraniegos. Bueno, hablan los dos sobre la posibilidad, tanto Maroto como Rafa Fernando, de la posibilidad de que vayamos a elecciones. Ellos no lo quieren, seguramente no lo quieran. Algunas voces dicen que Iván Redondo, que saben ustedes que es el gurú, que es el estratega, el spin doctor de Moncloa, parece que es lo que pretende. En fin, hay cierto ruido respecto a la voluntad verdadera de Pedro Sánchez. Ya les digo, mi opinión es que, además, conociéndose en el día de ayer que Podemos ha denunciado a 2 ministros del Gobierno de España con motivo de la operación Chamartín, yo creo que las relaciones están absolutamente quebradas, y a no ser de que haya una sorpresa de que Ciudadanos apoye a Pedro Sánchez, que parece difícil, o que el Partido Popular apoye a Pedro Sánchez, que parece más difícil, yo creo que iremos a elecciones. Y si vamos a elecciones, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues algunas voces populares están empezando a dejar caer la posibilidad de replicar el exitoso modelo navarro, Navarra Suma, a nivel nacional. Lo dijo Cayetano Álvarez de Toledo el otro día en Es Radio. No sé qué otro diputado popular lo ha dicho, y esto no hablan a humo de pajas, es decir, tiene que haber alguna estrategia. Incluso Pablo Casado ayer también dejó, no habló de una Navarra Suma o de una España Suma, pero sí sumar esfuerzos y refundir la derecha. Esto dijo. Quiero que vean el siguiente vídeo, la siguiente pieza, en el que hablamos o intentamos explicar en qué consistiría esa plataforma que podría bien llamarse España Suma. Pablo Casado podría intentar exportar la táctica de Navarra Suma al panorama nacional. Sería una posible estrategia para salvar la gobernabilidad del país como alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez con independentistas, populistas y proetarras. Y cree necesaria la refundición de un espacio electoral que o va junto o va coordinado por lo menos a las urnas, pues siempre daremos una ventaja a nuestros adversarios que siempre se acaban entendiendo. Navarra Suma es la unión en candidatura electoral de Ciudadanos, UPN y Partido Popular en la comunidad foral. Su cabeza de lista, Javier Esparza, ha conseguido 20 escaños con los que ha intentado plantar cara al nacionalismo vasco. Y la condición para que el PP estuviese en el grupo era respetar el régimen foral de la comunidad. Casado está realmente seducido por esta suma. Y sin embargo, pues Navarra Suma se ha demostrado que ha sido un proyecto de éxito, tal y como nosotros planteábamos, ya que fuimos los que lo propusimos. Porque la considera viable para alcanzar su objetivo, ganar. Ciudadanos, por su parte, lo descarta. Lo ha dejado claro Lorena Roldán. Ha rechazado en nombre de su partido la oferta del líder popular. No contemplan una lista conjunta que les coloque a la cabeza de unas nuevas elecciones si las hubiese. Las condiciones de Navarra para este pacto solo se dan allí, afirman desde la formación naranja, y ante la posibilidad de que Casado se postulase a la investidura, en el partido lo ven bastante inviable. Por su parte, desde el PSOE, la primera en reaccionar ha sido Isabel Celaá, que ha considerado: esa es una ocurrencia, puesto que realmente aquí quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez, y para todo ciudadano o ciudadana española está claro quién tiene que gobernar. Los resultados han sido inequívocos. Ahora toca esperar a septiembre, si Sánchez vuelve a postular como candidato o Casado sorprende con una alternativa, fórmula en la que el partido de Abascal no está incluido. Casado lo deja fuera a pesar de haber sido la llave del desbloqueo en muchos municipios españoles. Eso suena bien. A ver, suena bien. Yo lo he dicho alguna vez, aquí además sentado, que a mí me parecería importante que en aquellos sitios donde el orden constitucional está en peligro y las fuerzas del centro-derecha divididas no sumamos lo suficiente, es decir, encima nos lastramos, deberíamos ir de manera conjunta, como se ha hecho en Navarra. Navarra suma, Cataluña suma, me refiero, hay incluso en el País Vasco, me atrevería a decir. Creo que en el resto de España la fórmula podría ser buena, seguramente. Yo ahora mismo la veo lejos. Sí podemos hacer listas conjuntas para ir al Senado, que eso ya lo planteó Pablo en su momento. Eso es verdad. Con esas listas conjuntas con Ciudadanos e incluso
con Vox, pero con Ciudadanos, solo con Ciudadanos tendríamos mayoría absoluta ahora mismo, porque en ese recuento de votos hubiéramos tirado para arriba el número de senadores. Me refiero, hay fórmulas que entrarían dentro de un acuerdo muy bueno para España. Yo ahora mismo veo lejano un acuerdo a nivel nacional con una España suma, lo veo lejano. Estoy de acuerdo con Pablo y además yo recuerdo el Día de la Comunidad de Madrid, que coincidí con Iván Espinosa de los Monteros y con Sergio Bravezo, que son de la casa, y se lo dije además, y ellos pueden atestiguar, o vamos juntos a estas cosas o vamos a seguir siendo oposición los tres siempre, porque además el otro sigue aglutinando el voto que se le fue a Podemos. Y yo se lo dije en su momento. Otra cosa es orquestar eso. Es difícil. ¿Se puede orquestar en sitios donde, insisto, el orden constitucional o está en peligro? Sí, se ha hecho en Navarra y la fórmula ha sido un éxito. Por cierto, la señora Celaá en Navarra también ha ganado Navarra Suma y van a gobernar ustedes con Bildu, ¿no? Entonces, me refiero, ¿se puede hacer? Sí. ¿El futuro tiene que pasar por ahí? Por supuesto que sí. A corto plazo, unas previsibles elecciones en noviembre, deberíamos de pactar listas conjuntas al Senado y en algún otro, Cataluña Suma, Navarra Suma, etcétera, etcétera, para plantear esas listas conjuntas. También. A nivel nacional lo veo difícil hacerlo ahora, difícil. Pero me parece muy buena la posición de Pablo, porque además es la posición con la que el centro-derecha español podría aglutinar la fuerza suficiente para poder ostentar la presidencia del Gobierno de España y olvidar todo este año oscuro, olvidar estas cuestiones que estamos viendo con Pedro Sánchez, como decía Rafa Fernando, 31 de julio montando ahora las comisiones cuando las elecciones han sido en abril, estos pactos, los de luz y taquígrafos que decían los de la izquierda, y al final ni luz ni taquígrafos ni nada, y solamente peleas de cuotas de poder y no realmente de asumir cargas, responsabilidades de gobierno con unos programas delante en la mesa que los españoles los conozcan. Nadie sabe qué es lo que está negociando, nadie sabe qué es lo que está negociando Pedro Sánchez con Bildu, cómo está tan arrodillado a Bildu, qué pensarán aquellos dirigentes socialistas que incluso hoy todavía militan con cargas de responsabilidad en el Partido Socialista, ya no contarte otros que ya no están, de esto que está haciendo Pedro Sánchez con aquellos que brindaban cuando mataban a sus compañeros. Es que es tan asombroso. Luego tiene el 41% de votos según Tezanos, ¿no? Me refiero, hay cosas que hay que plantear por el futuro de España, y yo creo que el planteamiento y abrir el melón, como ha hecho Pablo ayer, está bien, y en aquellos sitios donde el orden constitucional no esté, llevarlo a cabo. Sergio López, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. A ver si es verdad que la semana que viene tenemos gobierno de la Comunidad de Madrid. Sería una muy buena noticia para todos. ¿Te vas a ir unos días de vacaciones? No lo sé. No lo Tenía sabes. intención. Que te fueras de vacaciones sería buena cosa o mala cosa. Mala. ¿Sería mala cosa que te fueras de vacaciones? Pues a mí las vacaciones siempre me han gustado. Sí, me parece. sí. De hecho, estoy deseándolas. Bueno, vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Xavier Cajo. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 13:47, 12:47 en Canarias. Don Xavier Cajo, buenos días. Muy buenos días. Me gusta porque viene usted con, además de la actualidad económica, con asuntos didácticos. Saben ustedes que ayer estuvimos hablando sobre las bolsas y el índice. El índice Dow Jones hoy marca tanto. El IBEX 35 marca 8.700 puntos, que no euros ni millones de euros, son puntos. Cosa que no sé si ustedes estaban confundidos, pero yo sí. Y hoy, antes de abordar la actualidad, creo que trae usted algo también relacionado con eso. Sí, bueno, como ayer nos quedamos un poco, yo vi que a usted el tema le interesaba, dije, bueno, pues voy a llevar datos concretos cerrados al día de hoy que demuestren por qué nuestra bolsa va peor que las demás. A ver. Pues mire, nuestra bolsa, el IBEX 35, lleva a fecha 31 de julio unas pérdidas del 2,48%. O sea, al empezar el año respecto de ahora, pues las pérdidas de nuestro índice son un 2,48. Si comparamos con el índice alemán, que es el DAX de Frankfurt, ahí solo han perdido un 1,68. Si comparamos con Francia, con el índice CAC 40, que es el de París, han perdido un 0,36. Si comparamos con el índice global Eurostoxx 50, que incluye todos los índices ponderados de la zona euro, entonces ellos han perdido un 0,2, insisto, nosotros un 2,48. Y ya no quiera usted ni comparar con el Dow Jones, que tiene números positivos, ha ganado lo mismo que hemos perdido nosotros, 2,3.
positivos, nosotros Lo que pasa 2,4 con la negativos. economía norteamericana está como un tiro. Va como un tiro, va como un tiro. Y ahora más. De las grandes bolsas del mundo, somos la que más pérdidas tiene. Bueno, no sé si la que más, puede que haya alguna por ahí, yo que sé, la de Singapur o no sé qué, pero de las importantes, la que más pérdidas tiene es la nuestra. Bueno, esto con respecto de las bolsas. No, pero esto es muy importante porque significa que las cuentas de las empresas que componen el IBEX 35 no son bollantes, no son, sus previsiones de crecimiento de beneficios son muy pobres y la gente huye de la bolsa. Esto significa eso. También significará igual que tenemos un sistema político que está paralizado desde hace un año. Bueno, sí, pero puede eso afectar. Eso afecta, pero si afecta es muy poco lo que afecta. Afecta mucho más saber que ACS, Ferrovial, FCC, CaixaBank, Bankia, todas las compañías, BBVA, Santander, todos los grandes de la bolsa española, pues ganan menos o no ganan, pero nunca cumplen o este año no pueden cumplir con las previsiones de crecimiento que se habían establecido, que es lo que miran los analistas de bolsa. Esa es la situación de las empresas de la bolsa, pero la situación del conjunto de las empresas y de la vida económica española la define el segundo trimestre. El primer trimestre del 2019 se significó porque España crecía razonablemente en un entorno europeo en el que las empresas o las economías crecían mucho menos. Nosotros teníamos un 0,7 de crecimiento del PIB y el conjunto europeo marcaba apenas el 0,3, 0,4, ¿vale? O sea, el doble crecíamos. Con lo cual nosotros estábamos muy contentos, no es un crecimiento extraordinario, no permite crecer en empleo demasiado, pero bueno, éramos algo en Europa. En el segundo trimestre de 2019 ese 0,7 de crecimiento ha descendido 2 décimas al 0,5 y la señal de eso es que el tren se va parando. No sé si se parará en el tercer trimestre o en el cuarto, pero lo que es evidente es que eso pierde inercia y no la gana. Y eso significa una cosa muy sencilla, unido a lo que les conté de la bolsa, lo que significa es que la economía de la sociedad española está estancada tendiendo a disminuir, no a crecer. Hemos perdido lo que llevábamos, digamos, de ventaja y con una gran cuestión que nos afecta. Cuando España entra en recesión tarda mucho en salir y es muy grave, es muy gorda. Hay otras economías que entran y salen de la recesión sin relativo daño. Aquí no, aquí cuando entramos en recesión se rompe la vajilla, la cristalería y todo. Y entonces nos pasan varios años, bastantes años, de que estamos noqueados en el ring, ¿no? Ese es el temor que ahora mismo pues, subyace. Luego hay extraños elementos que no compadecen con estos datos de la economía española, que son malos. Por ejemplo, el que sigan mecánicamente aumentando los precios de las gasolinas, del recibo de la electricidad y de algunas otras cosas más. Pero hoy nos vamos a centrar en esas dos porque hay datos recientes. Aquí hay algo que no cambia nunca. Cuando llegan las vacaciones, las operaciones salidas, suben los precios de la gasolina y se producen huelgas. Esto es, y eso tendrá un sentido. Dice, no, lo hacemos porque, verá usted, queremos más tasa de reposición de la plantilla de Renfe. Oiga, vaya a hacer puñetas, no me utilice a mí como rehén. Haga la huelga el 6 de enero, el 7, el 16 de febrero, el 15 de marzo. No. En el momento en que el ciudadano necesita el tren para irse de vacaciones, entonces vamos a hacer escandalera y vamos a hacer unas jornaditas de huelga. ¿Qué le parece a usted los días de las operaciones salida? Eso es algo que hay que de una vez por todas mandarlo al infierno y hacer un desarrollo de una ley de huelga que impida que se pueda tomar al ciudadano como rehén de unas reivindicaciones que a veces tienen mucho sentido y a veces lo tienen menos. Pero claro, aquí no hay sindicalista que se precie, que no convoque una huelga cuando de verdad joroba a la gran masa de usuarios de estos servicios aeroportuarios. Es el caso del Prat, que estamos viviendo estos días, que ha sido un verdadero caos, según me cuentan. Es el caso de Renfe que ayer anulaba 700 trenes, que tiene previstos 4 días clave en el mes de agosto, los 4 días en los que hay movimiento de gente que viene y que va. Bueno, pues con la gasolina pasa un poco igual. La semana esa en la que todos llenan el depósito y algunos varias veces, subimos los precios. ¿Qué les parece a ustedes? No, pues nada, vamos a subir, en esta última semana del mes de julio hemos subido 1 euro y 1 céntimo más por litro.
el coste de la gasolina. Dice, bueno, pero será por lo de Hormuz. No, señor. Si uno mira el precio de los mercados del petróleo estos días del estrecho de Hormuz, con los petroleros, los ataques a los petroleros y tal, han tenido, bueno, pues estornudos, si acaso, alzas de unas horas y luego se han normalizado y los precios no justifican, no explican para nada estas subidas en el precio de gasolinas y de gasoils. ¿Cuánto han sido? Pues miren, esta última semana de julio, que la tomamos como referencia, porque es cuando la gente, cuando se ponen 10 millones de españoles en carretera, cuando necesitan sí o sí llenar el depósito. Bueno, pues en esta última semana el precio de la gasolina ha subido por litro un 0,61%. Si nos vamos al gasoil ha sido un poco menor el aumento de los precios, pero insisto, no se justifican. Y estos precios ya se comparan a lo peor del momento de la crisis 2015, los precios de gasolinas y de gasoil. Tanto es así que han hecho ya buena una máxima muy divertida que dicen los especialistas en el mundo del consumo petrolero en España. Dicen que en España el petróleo sube a velocidad del plomo y baja a velocidad de la pluma. Las dos cosas son imposibles, ¿verdad? Pues no, aquí son así. Los crecimientos son ¡buah! Como cohetes y las bajadas, chicos, son como plumas, no acaban nunca de llegar al bolsillo del consumidor. Eso pasa en una economía que las empresas van peor y no mejor, en una economía que pierde velocidad de crecimiento, siendo que veníamos de un entorno de crecimientos muy leves. Bueno, también pasan otras cosas, que también, estas no son exclusivas del verano, pero del verano y del invierno en conjunto sí lo son. ¿Alguien puede justificar un sistema eléctrico que cuando vienen 2 semanas de calor que han venido asfixiantes? Sí, ciertamente, y la gente tira de aires acondicionados, el precio sube en el mes de julio un 4,15% el recibo? ¿Cómo me lo cuentan eso? Pero sí, vamos a ver, si el 60% del recibo son impuestos, si el resto son distribuciones, si la parte del coste de la energía que va en su recibo y en el mío es la parte menor, la parte ínfima del recibo. Bueno, pues aún así, aumentos del 4,15% en el mes de julio de los recibos de la luz. Y veremos qué pasa en agosto, pero me temo que igual o peor. Esto requiere el sistema eléctrico y la confección del sistema de precios de la energía eléctrica requiere de una reformulación integral. No podemos, no cuadra nada aquí. Ni la subasta de mayoreo, ni la distribución, ni los distribuidores. Ahora hay un problema entre competencias y la distribuidora Red Eléctrica Española. Todo eso es un desastre, está parcheado de 1000 maneras, todas ellas contra los intereses del cliente, del usuario, que lo paga todo. El cierre de las nucleares, el carbón, la subvención del carbón, la competencia, la no competencia, el impuesto de generación por vía indirecta también lo paga el consumidor. En fin, esto es un verdadero escándalo. Y ojo, es un escándalo que no está en los escritos de los señores que manejan la política de este país. Unos coinciden más, ya sé que el de Podemos no coincide para nada con los beneficios de las eléctricas, pero yo no cuestiono los beneficios o no de las eléctricas. Cuestiono cómo se ha elaborado el sistema de precios de lo que le cobran por kilovatio a cada usuario de los españoles. Nada más. Xavier Cajo, como siempre, cristalino. Mil gracias. Ha sido un placer. Nos vemos mañana. Quiero que mientras viene Miguel Gutiérrez Pérez, que lo tenemos ya por ahí, vean ustedes, me acompañen a ver la prensa, hacer un repaso de la prensa del día, empezando por el diario El País, que viene hoy con una encuesta interesante. Una encuesta que pretende disuadir seguramente a Pedro Sánchez de que vaya a unas elecciones. Masivo rechazo del votante del PSOE y de Podemos a otras elecciones. Es un sondeo, como les digo, a ver si podemos verlo definitivamente. Sondeo de 40 dB tras la investidura fallida y Sánchez busca la vía portuguesa. Vamos con el diario El Mundo, diario de Unidad Editorial, que dice que la Fiscalía, ojo, pide ayuda contra el odio a lo español en Cataluña. Y ojo a esta noticia también, porque vamos a analizarla inmediatamente con Miguel Gutiérrez Pérez. Johnson amenaza con un 155 en el Ulster si hay un Brexit sin acuerdo.
Enseguida Miguel nos trae esta información y nos la amplía. La militancia de Bildu creció en días un 53% para apoyar al PSOE y Estados Unidos baja tipos por primera vez desde la crisis para atajar la desaceleración. Siguiente periódico, ABC, Grupo Vocento, Boris Johnson. Ojo, la información de la que dábamos cuenta hace unos segundos y que Miguel Gutiérrez Pérez nos va a dar la última hora. Irlanda del Norte se suma a Escocia en la rebelión contra el Brexit duro de Johnson. Quédense con esto porque enseguida lo vamos a ampliar. Y por último, el diario La Razón, del grupo Planeta. El CIS gasta 2 millones para apuntalar a Sánchez. El Instituto Demoscópico se sume en la polémica. Y además, Moncloa reactiva los contactos con la presión en Podemos. Ahora sí, Miguel Gutiérrez Pérez, buenos días o buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos diciendo a los espectadores que los irlandeses del norte y también los escoceses parecen que amenazan con una rebelión si el Brexit, al menos en las condiciones duras que prevé Boris Johnson, se confirma. Sí, es que actualmente está Irlanda del Norte y Escocia, primero fue Escocia, en pie de guerra totalmente por este Brexit duro que propone Johnson, si es que la Unión Europea no accede a concederle lo que él considera que es justo para con su país. Y es que ha estado Johnson dando vueltas por todo el territorio nacional. En Edimburgo le abuchearon, en Gales también le criticaron los agricultores galeses, y en Irlanda del Norte pues proponen un nuevo referéndum. Ya hubo uno en los años 70, referéndum que salió 98% que querían quedarse en el Reino Unido, y un 2% que querían irse con Irlanda. Pero bueno, eso fue hace muchísimo. Y claro, ahora lo que le dicen es: si usted va a llevar a cabo efectivamente ese Brexit duro, nosotros ponemos sobre la mesa un referéndum, que sería en el caso de Escocia un referéndum de independencia, y en el caso de Irlanda del Norte un referéndum de reunificación con la madre patria, ¿no? Que es pues Irlanda, la República de Irlanda como la conocemos, ¿no? Pero claro, ahora mismo la situación en Irlanda del Norte está muy complicada con esto del Brexit duro, porque eso significaría que de repente la gran barrera, la gran frontera con Europa que tienen con Irlanda, la del sur, pues se rompería, y de repente todo el comercio que por ahí pasa, que es básicamente el sustento económico de esta región del Reino Unido, pues llegaría a su fin. Y es que en el acuerdo que hizo May, un acuerdo que fue rechazado por 3 veces por el Parlamento británico, se establecía esa unión aduanera con la Unión Europea, es decir, que eso sí que se mantendría. Por lo tanto, ahí no había problema con Irlanda del Norte, pero claro, un Brexit duro cortaría con eso. Esa salvaguarda, el backstop que lo llaman, pues se iría al traste. Por lo tanto, tendría problemas Irlanda del Norte económicamente, y también habría problemas seguramente sociales, porque esto reabriría esas heridas de protestantes y católicos, y de unionistas unionistas, bueno, claro, con el Reino Unido, e independentistas que realmente se unirían con Irlanda. Por lo tanto, un tanto diferente. Y es que Sinn Féin, que básicamente sería como el Bildu de aquí, ¿no? Porque son la organización política que ha evolucionado desde el IRA, de la organización terrorista irlandesa, pues ha dicho que como se lleva a cabo ese Brexit duro, que no contribuiría a la paz ni tampoco contribuiría económicamente, pues que van a pedir que se haga un referéndum, porque recordemos que en el 1998 se firmó entre Irlanda del Norte y el Reino Unido el acuerdo del Viernes Santo, o el acuerdo de Belfast, por el cual pues se acababa con las hostilidades, y una de las cosas que se decía era que si había una mayoría que quisiera un futuro diferente para Irlanda del Norte, se debería de convocar un referéndum para poner a examen esto, y si ya pues que se quedan o se van. Esto en el 98, y claro, ahora pues se está avivando esta posibilidad y podría tener lugar. Y es que, claro, Johnson no quiere que se produzca esta salvaguarda que venía en el acuerdo con la Unión Europea. O sea, que tú me estás hablando, Miguel, de que se podría celebrar un referéndum de secesión de manera automática y legal. Sí, eso está previsto. Esto está, claro, hay un acuerdo en el que se establece que si hay una mayoría que quiere algo, por encuestas o demás, se podría establecer y se podría hacer un referéndum para ver si eso es verdad, y si en el referéndum pues sale que se quieren marchar, pues se le podría dejar marchar. Pero claro, aquí el punto de conflicto, como te he dicho, es esa salvaguarda, ¿no? Esa frontera, que qué va a pasar con ella, porque Irlanda del Norte evidentemente quiere que se mantenga.
Pero claro, esto te deja el país con dos regímenes comerciales diferentes. Uno que sí que tiene trato con la Unión Europea, con Irlanda, y otro que no. Y claro, Johnson no quiere eso en absoluto. Por lo tanto, ese es el punto de disputa. Y en cuanto a Escocia, lo que han dicho es que si se produce ese Brexit duro, ya tuvieron un referéndum hace un par de años que acabó con un 55% que se querían quedar y un 45% que se quería ir. Pero claro, ahora con esto del Brexit, que fue posterior, se cree que puede haber una diferente opinión del pueblo escocés, ¿no? Mira, estamos viendo, Miguel, nos estás hablando del Reino Unido, de la Gran Bretaña. El Reino Unido está formado por 4 naciones, que es Inglaterra, en rojo, Gales, a la izquierda, en la isla principal, en verde, Escocia, detrás del muro de Adriano, en azul, e Irlanda del Norte, en la otra isla, en un color marrón. Esas son las 4 naciones que forman el Reino Unido de la Gran Bretaña. 2 de ellas, Escocia e Irlanda del Norte, están amenazando sí, y es que fíjate lo con que una secesión si se produjera algo que duro. Sabemos con certidumbre que se va a producir. O que se puede producir si es que la Unión Europea no cede ante Johnson y hace un nuevo acuerdo. Por lo tanto, 31 de octubre fecha límite. Y lo que te digo, además, es que Johnson ha ido un paso más. Dice, bueno, Irlanda del Norte lleva sin gobierno desde enero de 2017, Rafa. Muchísimo tiempo, porque hay una fragmentación del Parlamento entre unionistas. ¿Desde enero de 2017? Sí, sí, 2 años. ¿Un año y medio? No, en enero de 2017 son 2017, 2018, estamos ya en 2019, 2 años y pico. 2 años y medio. Bueno, va camino de 13. Entonces, Johnson lo que ha dicho, bueno, si yo hago un Brexit duro, lo que voy a hacer con Irlanda del Norte es aplicar un 155. Lo que llaman en Inglaterra o en el Reino Unido Direct Rule, que es yo mando directamente desde Londres. Desde Londres. Eso, claro, y esto pues enciende todavía más los ánimos. Y en cuanto a lo que te voy a comentar en cuanto a Escocia, es que Escocia lleva siendo parte del Reino Unido desde el 1707. Representa un tercio, más o menos, si te fijas en el mapa, del país y un 8% de la población. Y bueno, Escocia es que realmente es una parte identitaria del Reino Unido muy importante. Entonces, pues claro, estamos hablando de un país que ha sido así durante siglos, podría fragmentar de una forma, bueno, pues ya ves, fuera Escocia, fuera Irlanda del Norte, y a ver, bueno, Gales no ha dicho todavía nada de secesión, ni mucho menos, pero que el Reino Unido se podría, bueno, dejaría de ser el Reino Unido. Sí, claro, sería un reino desunido. Y además no estamos hablando de un estado fallido en el Cuerno de África. Estamos hablando del Reino Unido de la Gran Bretaña, sí, una de las naciones más exitosas del mundo, a la que le debemos una gran parte de la civilización que hoy disfrutamos, que es la civilización occidental. De manera que sería, desde luego, una tragedia, consecuencia de esta locura, de este psicodrama identitario que es el Brexit. Y por último, Rafa, me gustaría hacerte un último apunte de 155 que quiere hacer Johnson, que es que esto no es nada nuevo, esto del Direct Rule no es nada nuevo, ya que, fíjate, bueno, hubo unos años súper sangrientos en Irlanda y en Irlanda del Norte por el IRA, y es que este Direct Rule estuvo implementado desde el año 72 hasta el año 98. ¿Tú sabes lo que son 26 años de 155? Y luego, como todavía la situación estaba un poco candente, pues entre los años 2000 y 2001 también se implementó temporalmente para apaciguar los ánimos. Y bueno, y luego también desde el año 2002 hasta el 2007 también se fue implementando de vez en cuando. Es decir, que la situación súper complicada, y claro, esto a mí no me extrañaría que lo hiciera Johnson, porque ya se ha hecho 26 años sin parar, desde el 72 hasta el 98. Menuda crisis que tienen los británicos. Sí, la verdad es que una crisis gravísima, porque es una crisis territorial, porque una crisis económica uno la pasa mal que bien y el país se recupera, mucho o poco, pero es que una crisis territorial, el Reino Unido quedaría en roto ad infinitum, es decir, a perpetuidad. Bueno, Miguel, muchas gracias, ha sido Rafael. muy amable. Enseguida vamos a tener aquí a nuestro cultureta homologado, que es José María Sánchez Galera. Pero antes quiero hablarles muy brevemente. Perdón, Raquel, que tenemos una publi. Es verdad, tenemos una última publicidad. Venga, pues vamos a esa publicidad y enseguida se incorpora nuestro cultureta homologado.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía y está con nosotros nuestro cultureta homologado, José María Sánchez Galera. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Bueno, antes de nada, porque yo con José María quiero hablar de Navarra, porque en este mismo instante, 14:10, 2:10 de la tarde, tenemos a María Chivite, presidenta en ciernes de la Comunidad Foral, siendo... Vamos, le faltan unos pocos minutos para que sea investida presidenta de Navarra, con los apoyos de Podemos, con los apoyos de Geroa Bai, que es el nacionalismo vasco en Navarra, y con los apoyos indirectos de Euskal Herria Bildu. Vamos a hablar inmediatamente de eso, pero antes, Madrid. Quiero que vean el partido de Santiago Abascal, de Rocío Monasterio en la región de Madrid. Este es el pliego de exigencias, de condiciones que ha hecho público y que Ciudadanos ya ha aceptado. Una serie de condiciones en las que alude al liberalismo económico, a la necesidad de reducir impuestos, a la necesidad de hacer una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura. También, desde el punto de vista ideológico, habla de modificar el nombre de la Consejería de Asuntos Sociales e incluir también la palabra natalidad. También se hace alusión al cheque escolar, a la libertad de cátedra, a la inmigración, a hacer controles más rigurosos sobre los llamados MENAS, a revisar y modernizar la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados. En fin, toda una serie de condiciones asumibles, no de máximos, es de mínimos, que el partido de Isabel Díaz Ayuso ya ha dado el visto bueno, pero es que Ciudadanos también, de manera que vamos a tener investidura la semana que viene, martes, miércoles o jueves, a lo más tardar. Ahora sí, José María Sánchez Galera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Te pedía antes, José María, que nos explicaras un poco, nos ilustraras un poco sobre Navarra, porque Navarra, con todos los respetos, no es... No dar el nombre de cualquier otra región. Una provincia sin más. Exactamente. Iba a dar el nombre de otras provincias, pero corro el riesgo de que se me enfaden y con razón. Navarra, poca broma con Navarra, porque Navarra, ¿qué es Navarra? Bueno, saben ustedes que Navarra, su icono, su símbolo legendario y antiquísimo son las cadenas de Navarra, cuyo origen está en el siglo XIII. Sí, en 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Evidentemente hay una parte mejor más figurada dentro del relato histórico, pero lo relevante es que Navarra en su escudo se remite a una gesta en que se unen todos los reinos peninsulares y también participan cruzados extranjeros. Vienen de Francia, vienen de Alemania, vienen de otros países, porque son las batallas más importantes de la Edad Media contra el Islam, y además sobre todo en suelo europeo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 200 años antes los normandos han reconquistado Sicilia para la cristiandad y que en torno a esa época han empezado las cruzadas, con lo cual estamos en un momento dado muy relevante de la Edad Media y sobre todo del cristianismo europeo, que vuelve a coger iniciativa y vuelve a dominar el Mediterráneo. Entonces, en ese contexto tenemos la batalla de las Navas de Tolosa, en que participan todos los reinos, y ahí Navarra pues se sigue vinculando hoy. O sea, el escudo de Navarra hace referencia a esto, con lo cual nos habla de un reino pequeño en el norte de España, pero involucrado de una u otra manera siempre en lo que es la construcción de España, de una manera muy particular, pero siempre metida en todo lo que hace referencia a esa España que se va rehaciendo, que va reconquistando el territorio que gobernaban los musulmanes. Y de hecho, ha habido en algunos momentos de la reconquista, Navarra va a ser quizá el reino que va a tener políticamente más preponderancia dentro de los reinos cristianos. Por ejemplo, hablamos de finales del siglo IX, principios del siglo X, cuando en Navarra quien gobierna es la reina Toda. Tiene una parte parientes en León, Sancho el Craso, luego tiene una nieta suya a la que casa con Almanzor, de modo que y luego ahí ya más capitanea las tropas cristianas que derrotan en Simancas a los musulmanes, con lo cual hay momentos incluso Navarra no solo tiene cierto equilibrio, sino que además es fundamental en ese equilibrio.
Las cadenas propiamente dichas, tú dices que su origen está en las navas, pero ¿en las navas cómo? ¿Por qué? ¿Cadenas? ¿Por qué no espadas? ¿Por qué no escudos? A ver. Sí, porque se entiende que dentro de la batalla está, digamos, el cuartel general de los musulmanes, que está rodeado por una serie de esclavos que están encadenados precisamente para luchar hasta el final. Entonces lo que hacen los navarros es romper esas cadenas para poder derrotar definitivamente al enemigo en su cuartel general. De modo que no solo son unas cadenas que no tienen que ver con aprisionar, sino con lo contrario, con liberar. También es una imagen de liberar a España. El reino de Navarra, el viejo reino de Navarra, es el último en incorporarse a España, a la nación española, en 1512, al contrario que el resto de España, que en 1492 ya era toda una. ¿Cuál es la influencia francesa en Navarra y por qué se demora tanto su participación en el proyecto nacional español? Bueno, la influencia francesa en Navarra aparece desde sus inicios. Es decir, cuando invaden los franceses, una de las pretensiones de los francos, de Carlomagno, es, aparte de hacer frente al avance del Islam y detenerlos, es también tener una especie como de dos territorios controlados por Francia. Uno va a ser la marca hispánica, lo que luego va a ser el norte de Cataluña. Es interesante porque Cataluña, antes de llamarse Cataluña, se llama marca hispánica. Ya sé que esto a algunos no les gustará. Y la otra parte es Navarra. En Navarra no consiguen tener una presencia directa plena, porque al final se acaba instituyendo un pequeño reino que es en torno a Pamplona, pero de todos modos la influencia francesa va a continuar durante muchísimos siglos, o bien porque Francia va a intentar posesionarse de alguna u otra manera de Navarra, y también porque la influencia cultural va a ser muy importante. Tengamos en cuenta que el Camino de Santiago pasa por Pamplona, con lo cual Navarra es una tierra de paso no ya de los francos o de los franceses, sino de todos los europeos que van a hacer el Camino de Santiago. Camino francés se llamaba, de hecho. De hecho, habitualmente, una de las maneras como diríamos a esa parte del camino, que es el más importante, es el camino francés. Efectivamente, hay otros caminos, pero el más importante es este. De modo que Navarra no solo va a ser una zona, digamos, donde hay una tensión de orientarse hacia el sur y hacia los reinos, por una parte castellano-leonés, por otra parte aragonés, sino también hacia el norte, hacia Francia, y a veces con un ámbito, digamos, de colaboración, de penetración cultural, de intercambio, y a veces con cierta tensión. De hecho, la parte, digamos, ya última de la historia de Navarra, como Navarra independiente, es una lucha entre dos partidos que tienen nombre francés, los Beaumont y los Agramont. Es decir, de hecho, el apellido Beaumont es un apellido muy típicamente navarra y en realidad es un apellido de origen francés. Es muy interesante porque, por ejemplo, en torno al siglo IX, San Eulogio viaja un momento a Pamplona porque lo que quiere es hacerse con copias de autores clásicos, de Virgilio, de Tácito, de Tito Livio. Es decir, Navarra es para él una especie de referencia de lo que es Europa, de lo que es la cristiandad, de lo que es volver a las raíces que en el territorio musulmán, digamos, están un poquito opacadas precisamente por toda la presión que supone el califato y el emirato. ¿De los Pirineos hacia el norte hay una Navarra? Sí, hay una Navarra que, de hecho, durante gran parte de la Edad Media, incluso una parte de la modernidad, pero sobre todo va a ser en la Edad Media, Navarra va a tener presencia al norte de los Pirineos. Y de hecho, en parte precisamente a que esa zona de Navarra luego acabó perteneciendo definitivamente a Francia, los reyes de Francia en un momento dado se querían seguir llamando reyes de Navarra, porque decían, no, parte de Navarra, de lo que fue Navarra, sigue siendo nuestra, con lo cual, en cierto modo, somos reyes de Navarra. Es una consideración, digamos, un tanto curiosa por parte de algunos reyes franceses, pero es interesante, lo cual implica que Navarra en su época de máxima extensión, aparte de dominar a lo mejor la corona el reino de Jaca o parte de la corona de Aragón, parte del norte de La Rioja, estuvo dominando una parte del sur de Francia y estuvo dominando lo que hoy en día es la comunidad autónoma vasca. De modo que si algunos quieren hacer esta pretensión de los 7 territorios vascos, lo que encuentran en realidad es una parte lo que encuentran en realidad es Navarra en su máxima extensión y no al mismo tiempo, además, sino en épocas distintas, porque en un mismo tiempo no tuvo Navarra todo eso a la vez. ¿Cómo es posible que un viejo reino de la envergadura política
militar e histórica como Navarra sea hoy no el protagonista de un ánimo colonizador, sino la víctima de un ánimo colonizador vasquista. ¿Cómo es posible que se haya dado la vuelta y cuándo se produce ese punto de inflexión? Esto se produce a partir del nacionalismo vasco de Sabino Arana, en el que se entiende, digamos, con una reinterpretación absoluta de la historia, que el mal procede de lo castellano y que por lo tanto hay que ir a una especie de raíces lo más puras, lo menos contaminadas posible. De hecho, el discurso de Sabino Arana es un discurso tremendamente racista, y entonces lo que se plantea es intentar encontrar en la historia un momento dado en que lo vasco tuvo algo de relevancia. Como lo vasco como tal nunca tuvo relevancia históricamente hablando, es decir, políticamente hablando siempre los territorios que hoy en día son Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, siempre fueron parte de algo. En un momento se tiene que decir, bueno, pues vamos a recuperar lo que en un momento fuimos cuando éramos más puros, menos castellanos, menos moros, menos morenos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y vamos a reinterpretarlo como que en realidad esto era vasco. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando a veces se habla de las famosas glosas emilianenses, se dice que es el primer texto en castellano, y no es cierto. Las glosas emilianenses están escritas más bien en navarro, más que probablemente en castellano, y están acompañadas de glosas en vascuence. Es decir, parece ser que ese primer copista era bilingüe de lengua romance, lengua navarra, que hoy en día es igual que el castellano prácticamente, y de vascuence. Es decir, existe, digamos, una cierta justificación a la idea de que efectivamente pues el idioma vasco se hablaba en aquella época en una extensión mayor. Lo que pasa es que la importancia que se le dio era muy relativa, y como te digo, dentro de Navarra las grandes tensiones o las grandes orientaciones o los grandes temas van a ser, por una parte, España hacia el sur, Francia hacia el norte, esas dos grandes influencias y confrontaciones, y por otra parte es Navarra se va a orientar más hacia Aragón o se va a orientar más hacia Castilla. Esas cuatro coordenadas, Aragón, Castilla, dentro de lo que es España, y luego la idea de España, Francia, son las grandes coordenadas de Navarra en la Edad Media, cuando es un reino independiente. La cuestión de identidad vasca, como hoy en día lo planteamos, no existía como tal. Insisto, se hablaba vascuence y la muestra son las propias glosas emilianenses, pero no es una cuestión que tuviera relevancia, es algo, digamos, que es inventado a partir, digamos, del siglo XIX-XX con Sabino Arana. Muy rápidamente, y el PNV. Y saliendo de una manera coyuntural del asunto que estamos tratando, ¿cuál es el lugar geográfico lo más cerrado posible del nacimiento, de la génesis del idioma castellano? Porque me estás hablando, para muchos de ustedes quizá piensen que es la llanura castellana el lugar, y no, tiren al norte y por esa zona vascófila. ¿Exactamente dónde? Pues porque hay dos teorías. Más probablemente, aquí como dices hay muchas teorías, pero más probablemente estemos más hacia la zona entre Cantabria y Vizcaya, porque de hecho hay una serie de formas muy específicas y lo que es la manera de pronunciarlo, son los fonemas del euskera, que están mucho más presentes en castellano que en cualquier otro idioma. De hecho, por ejemplo, si nos vamos a la lengua catalana, nos vamos al portugués, nos vamos al gallego, vamos a encontrar vocales abiertas y cerradas. Es decir, hay una serie de... por ejemplo, por eso a veces cuando la gente que no conoce el catalán, escucha catalán, piensa que algunas OEs se pronuncian como U, y que algunas es como as, porque son, según si son átonas y son tónicas. Por ejemplo, la famosa palabra cuyons. Por ejemplo. No es cuyons, es collons, se escribe collons, se pronuncia cuyons. ¿Te refieres a esto? Efectivamente. Eso tiene, o por ejemplo, en catalán... ¿Qué te parece el ejemplo que acabo de dar? Quizá un poco inapropiado, ¿no? Podría ser puesto el ejemplo de molt y molt, que es mucho y molido, ¿no? Son las dos diferencias. Yo lo he pronunciado fatal, pero igual que Deu, que según lo pronuncies es Dios o es 10, ¿no? Con lo cual, entonces, esa diferenciación de vocales largas y breves que venía del latín y que en otros idiomas más se ha mantenido, pero como digo, lo que es los latines vulgares hispánicos, de lo que sale por una parte el catalán y por otra parte el portugués, eso continuaba. Es más, por ejemplo, en castellano decimos, en vez de decir, decimos cuesta aparte de costa, ¿no? Eso es porque una O que era breve tónica se ha alargado en UE. Eso indica que en un momento dado existía esa diferencia de timbres. ¿Qué sucede?
que en euskera no existe esa diferencia de timbres, son las 5 vocales y ya está, y eso es lo que hemos heredado al final en castellano. ¿Qué más que hemos heredado más en castellano? La dificultad para pronunciar ciertos fonemas iniciales, sobre todo la F a principio de palabra. Por eso no decimos facer, sino que decimos hacer, o no decimos ferro o fierro, sino que decimos hierro. Es decir, podríamos continuar con muchísimos más ejemplos, pero tiene que ver con la fonética. Es curioso que la fonética del euskera ha influido mucho en el castellano, precisamente como dices, porque el origen era una zona en la que había mucha influencia de un cierto bilingüismo. ¿Hasta qué punto no estará el alma de los vascos imbricada en el alma nacional española que además de los innumerables marinos vascos, de los hombres de Estado vascos, de los gobernantes, incluso la propia génesis de la lengua española está de alguna manera bendecida por un idioma previo que es el euskera o el vascuence? Por último, dos minutos nos quedan, José María. Dicho todo esto, hoy, hace unos minutos, María Chivite, del Partido Socialista de Navarra, ha sido investida presidenta de la Comunidad Foral con el apoyo de Podemos, de Geroa Bai, el nacionalismo vasco en Navarra, y con la abstención de Bildu. ¿Esto qué supone? Esto supone, en primer lugar, un cambio no solo para Navarra, que de haber estado 4 años con el gobierno ultranacionalista de Geroa Bai, muy orientado a la izquierda, se va a ampliar a 8 gracias al Partido Socialista. Es decir, las políticas de estos 4 años no van a cambiar, no se van a moderar. Esto es una cosa que hay que tener bastante clara. Y supone también un cambio fundamental en el Partido Socialista de Navarra. El Partido Socialista de Navarra, hasta la fecha, había servido de ayuda a Unión del Pueblo de Navarra, es decir, el centro derecha y la centro izquierda se habían estado ayudando, absteniéndose muchas veces el uno en favor del otro, para que gobernara la lista más votada. Y durante unos 20-25 años ha estado gobernando Unión del Pueblo Navarro, pero antes, durante casi 10, estuvo gobernando el Partido Socialista de Navarra. Y prácticamente nunca ninguno ha tenido mayoría absoluta. Esto es unas cosas interesantes que tener en cuenta de Navarra, es decir, que siempre ha habido una especie de responsabilidad del otro partido para evitar que HB tuviera algún tipo de influencia en la vida política de Navarra. Efectivamente, es decir, el Partido Socialista de Navarra, podemos entender que en algunos ayuntamientos hay una cuestión complicada. Hay que tener en cuenta que en los últimos años todo se ha desbaratado mucho, debido precisamente al famoso proceso de paz de José Luis Rodríguez Zapatero, que perseguía esto. Perseguía que un partido político con el que no podías pactar, porque quedaba mal, ahora pudieras ser un socio de gobierno que lo pudieras tener de modo indefinido. Insisto, en Navarra es casi imposible que una formación tenga mayoría absoluta. Si el Partido Socialista de Navarra no puede tener por su cuenta mayoría absoluta, incluso haciendo Navarra Suma, aliándose con Partido Popular, con Ciudadanos y con quien sea, eso va a significar que el Partido Socialista siempre va a poder gobernar, a no ser que suceda algo extraordinario. Pero como digo, esto supone un cambio absoluto en la orientación del Partido Socialista de Navarra que mantenía hasta la fecha. Hasta era un partido primeramente navarro y después socialista. Ahora es un partido sanchista antes que otra cosa. Como siempre, un placer escucharte, José María, un placer aprender de tus conocimientos. Un placer, bien, gracias. Quiero introducirles muy brevemente la pieza que van a ver a continuación, que es la estocada de Javier Torres García, el que van a poder, como ven ustedes ahí, ver a partir de las 6 de la tarde. En Alemania se ha dado un crimen salvaje, brutal, a manos de inmigrantes. Javier Torres lo analiza. Hace tiempo que cambiaron la información por la agitación y la propaganda. En España quizá el caso más evidente sea el del diario El País, máximo exponente de la corrección política y correa de transmisión del poder. Vean el último ejemplo ocurrido en Frankfurt. Un árabe de Eritrea arroja a las vías del tren a una madre y a su hijo, que muere arrollado por el aparato. Cuando el criminal es extranjero, y no digamos de religión musulmana, el protocolo que impone la dictadura progre es el de ocultar la nacionalidad del susodicho. Pero hay veces que la ocultación no es efectiva, como en el caso alemán, porque se desata una oleada de indignación popular que trasciende cualquier agenda política o mediática. Entonces, la reacción de diarios como El País es la de poner en el centro del debate un supuesto rebrote de xenofobia. Es decir, que un árabe mata a un niño de 8 años y trata de hacer lo mismo con su madre, pero la verdadera amenaza para los europeos es la islamofobia y el racismo. Ver para creer.